hacker, alpinista, divulgador, activista, padre y otro montón de adjetivos y cualidades para definir a quien nos va a acompañar a continuación. Hoy en The Hacker Style vamos a entrevistar a Davo. Comenzamos. Davo y yo nos conocimos en persona porque ambos fuimos invitados a inaugurar el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, en León, más o menos en 2013-2015. Davo es otra de esas personas que entrevisté en su día para el podcast de radio Código Fuente, un podcast de hackers y para hackers, y de las cuales me comentaron que sería muy interesante repetir el encuentro. Así que nos volvemos a encontrar, Davo. Lo primero, agradecerte este ratito, Milasker, y me alegro mucho realmente de volver a verte. ¿Qué tal estás? Bueno, pues muy bien, es que ricasco. Las gracias a ti. Es un placer, nos volvemos a encontrar y la verdad es que después de estar en Código Fuente, que es un proyectazo en el que me encantó participar, pues nada, aquí repito, encantado de la vida, un privilegio, la verdad. Muy bien, todo Gracias. bien. Lo primero de todo, si es que se puede contar, ¿cuál ha sido la última montaña sobre la que has caminado? Mira, esa es buena, sí. He estado hace este fin de semana pasado, no, el anterior, con Seila, con mi chica, en Peñoviña la Grande y una Ujú. extensión chula, potente, una montaña de esas que te gusta subir. Llevaba sin subirla tiempo, la subimos los dos, hicimos cima y Qué hicimos bueno. cumbre, que a veces es lo de menos, pero fue una aventura, fue divertido. Salimos con un día espectacular y llegamos en medio de prácticamente lluvia, niebla, tal, muy felices, la Qué verdad. bueno, me alegro que sigas ahí con esa gran práctica. Sí. Lo primero que te preguntaré, un poco por empezar esta entrevista, es un clásico que estoy preguntando a todas las personas que participan, y es, ¿qué significa para ti ser un hacker? ¿O qué significa para ti ser hacker? Bueno, a ver, yo entiendo que la definición clásica que conocíamos hoy en día, sabes que ha sufrido, bueno, pues como una especie de mutación, ¿no? Pero yéndome a esa parte más clásica, ¿no? Más de la vieja escuela, Ujú. yo creo que al final es un término al que tengo muchísimo respeto y relativo a la informática, pues bueno, realmente para mí es el querer ir más allá, ¿no? El romper unas cuantas barreras y cuestionártelo prácticamente todo, y luego la parte quizá más importante, que es la que ese conocimiento que estás adquiriendo, que lo aportes a la comunidad, sociedad Ujú. civil, comunidad, que lo compartas, que eso fluya. Entonces, bueno, pues realmente eso sería un poco mi definición, ¿no? El buscar, intentar mirar fuera de la caja, mirar un poquito más allá, ¿no? Pensar un poquito fuera de la caja, ver más allá. Sí es verdad que el término, o sea, hemos tenido que, cómo ha cambiado, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado? Hemos tenido que pelear mucho, incluso recuerdo una discusión con el tema de la RAE cuando incluyeron directamente el tema de pirata informático, ¿no? Que era como muy despectivo, y me acuerdo en aquella época andábamos por Twitter discutir con Pérez Reverte, incluso decir, joder, ¿por qué no pones pirata político también o pirata económico, ¿sabes? Ya, Y sin sí, que embargo vendría, pones pirata vendría más informático. al pelo, vendría Claro, más al hilo, estaría Claro, mejor hilado. y sin embargo pones pirata informático, ¿no? Y la de pirata informático sigue, pero es verdad que añadieron una segunda que bajo mi punto de vista se queda bastante corta, que solo habla de la parte de la ciberseguridad, ¿no? Del hacker como, digamos, un Sí, experto en sí, ciberseguridad sí. y tal. Esa esencia al final de los hackers yo creo que sabemos cuál es, aunque haya muchas maneras de definirla y muchas palabras, y desde luego yo la que veo, luego al final, digamos, veremos un par de noticias un poco relacionadas con hackers y veremos cómo la prensa lo trata y dices, madre mía, o sea, no solo las instituciones, sino la prensa, lo privado, los gobiernos, etcétera, todavía no saben definir esta realidad. Y los hackers están ahí, están en todas las series, están en todas las películas, resolviéndolo todo. Sí, lo que pasa es que es muy curioso porque yo creo que fue el segundo episodio de Hacker Style que lo explicas bien Ujú. y joder, pero es muy curioso porque tú fíjate, al principio, me voy a ir a los años, fíjate, 90 y pico, 2000. Era un Sí. término peyorativo, muy asociado
por alguna manera, la delincuencia, ¿no? Y luego Sí, resulta que en nuestro mundo, en el mundo más underground, joder, le tenías un respeto de la leche, porque en plan de, no, no, tú te sientes ahí como muy newbie, de cómo que soy un sí, sí, hacker. Joder, claro. eso me lo tienen que decir los demás, no me voy a autoproclamar tal porque yo Claro. siempre tengo un respeto absoluto. Entonces, claro, Ujú. quiero decirte que entonces ahora hay una parte que mola, que todo el mundo es hacker, el Sí, hacker del IKEA, el hacker del de la sí, ciencia, no sé qué, el de los Teslas, el no sé qué, todo el mundo le da al hacking, ¿no? Y eso es genial, por otro lado, porque se ha socializado, ¿no? Entonces, pero es verdad que todavía alguna gente que somos pues de otra generación, sigues un poco con el tema de, ¿no? Del tema del registro de esa ujú. vieja escuela, de ese, joder, con grandísimo respeto, cuidado, ¿eh? O sea, Sí, sí, lo he visto, pues yo qué sé, gente que igual se te acerca, no sé qué. Me acuerdo que me pasó en febrero ahí en la HCon, que vino una señora y me dijo, ah, pues mi hijo también es hacker y tal. ¿Sabes? Anda ahí todo el día con el móvil, no sé qué. Y, claro, tú ahí ves esa socialización y dices, jo, pues qué bien, ¿sabes, señora? Me alegro mucho y tal, porque ya no es algo peyorativo, antes no lo diría, pero también a tus adentros piensas, "Ugh, ¿dónde va a ir el término? ¿Sabes? Te quiero respeto, decir, respeto. claro, claro, Es curioso, le pides a la RAE que lo dulcifique y resulta que luego dices tú, cuidadito, ¿eh? cuidadito, claro, Cuidadito, claro, claro. cuidadito. Señoras y señores hackers, o sea, en plan, cuidadito. Sí, Ahí está un poco la paradoja. ahí Vale, estamos, sí. me gustaría hablar contigo un poco también de clásicos proyectos tuyos y empezaría por preguntarte qué tal van los proyectos de Apache CTL y de Debian Hackers. Bueno, pues mira, de clásicos proyectos tendría que decir que con lo que empecé fue con Davo Web, fíjate el nombre, Ah, bueno, claro. que poco original. Empiezo con Davo Web, una comunidad que no sabía hacia dónde iba, que ya son 20 años, gracias al apoyo de un montón de amigos y amigas que lo hemos llevado adelante, hablando pues, de problemas de informática, de ayudar a la gente un poco a la informática del día a día y un poco con aquello de la cibercultura, ¿no? Cuando todo esto empezó, ¿no? Mítica web, sí, sí. Eh, luego como ya quiero hablar de mis temas, de mi vida, de GNU Linux, de Debian, mis movidas tal, resulta que me voy a mi blog y me hago Davo Blog. Luego resulta que me meto a nivel fotográfico en Caborian, con una comunidad también, pues en su momento muy fuerte también de gente, fotógrafos, fotógrafas, tal. Gente que nos gustaba mucho la fotografía. Y, y luego, claro, ya como ya no sabía dónde meter el tema de Debian y ya no quería polarizar Debian dentro de Davo Blog, pues monto Debian Hackers junto con grandes amigos y compañeros, ¿no? O Ujú, sea, pues Diego, Ángel, Eugenia, gente que ha pasado por el proyecto. Y, y ahí dices tú, bueno, vale, Debian Hackers es un sitio que, pues joder, que me hace muy feliz. En mi blog debería escribir más. De hecho, tengo pendiente escribir más. Tengo un post sobre Hack and Bears, que hace unos meses en Gijón, y tengo ujú, que publicar un post, pero la verdad es que bien, siempre digo aquello de incluso el proyecto del podcast, que fueron casi 50 episodios así de podcast, unos años haciendo el podcast, siempre estoy aquello de retomarlo, por eso ujú, cuando te veo y con estas ganas y digo, joder, hay que volver a retomar y mucha gente me dice, hay que retomar el podcast tal y bueno, ya, parece que nunca encuentras el momento, ¿no? ujú, Y bueno, pues yo te diría que bien, y Apache TTL, pues en una fase estamos pues de cambios, ¿no? De constante aprendizaje. O sea, en Apache TTL sí que es verdad que si vamos a la parte mía también un poco más personal, profesional, sí que es cierto que estamos viviendo pues un cambio grande, ¿no? Hemos tenido que pegar una especie de giro, ¿no? O sea, de giro en cuanto a la manera de trabajar. O sea, ahora estamos en otras historias como automatización. Yo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Apache TTL, pues estamos con automatizaciones, trabajando con Ansible, ujú, despliegues de infraestructura como código con Terraform, Git, GitLab, CI/CD, integración y ujú, entrega continua. No sé, dándole a temas de Kubernetes, pegándonos con las tripas de Docker, intentando optimizar. ujú, Si antes me quejaba de los servidores dedicados de hace años, llevo un montón de años quejándome de las configuraciones por defecto. De repente llega Docker y es como, wow, ¿esto qué es ya? O sea, en plan de, en plan de, me bajo de Docker Hub, me bajo La tal, o sea, imagen, sí. lo hago correr y no me cuestiono nada, Ujú, ¿no? Y no te preocupes que si además tengo muchos problemas de rendimiento de carga, ya está Kubernetes que me va a levantar un montón de pods. ujú, Es ujú, en plan de, claro, entonces hay que entrar ahí y estamos pues parándonos, intentando hacer nuestro registry también. ujú, eh, y cosas de estas, ¿no? Entonces ahí hemos tenido que pagar un giro importante, hemos tenido que separarnos un poco del hierro, hemos ujú. tenido que irnos un poco más, pues, por las nubes y pues reciclarnos también, ¿no? Y ahí estamos, una época muy, muy divertida también y muy importante también gracias a la colaboración de otra compañera, aparte de AJ y de Oreisa, de Oscar, pues está Antonio, Wakaru,
fíjate qué bonito lo que te voy a decir, que nos Ujú, conocimos en el 15M en Gijón, en la acampada Gijón, en la ujú. acampada Sison, y él está en Holanda y bueno, pues aporta un toque muy interesante con estas cuestiones, está dándole duro. Así que bueno, aprendiendo un montón de cosas, la verdad, Me alegro, afortunadamente. me alegro, me alegro. Voy a aprovechar para recoger la parte de Davoblog que hablabas al principio, la Davo Web, digamos, Sí, y preguntarte, ¿tú crees que las redes sociales y estos guetos o estas redes perfiladas han matado a los blogs clásicos, a estas web? Yo también tengo mi web clásica desde sí, sí. hace muchísimo. ¿Tú crees que ya estos perfiles de Instagram, de Facebook, etcétera, han matado a ese personaje que solía poblar la World Wide Web, que era alguien que le gustaba un tema y tenía un blog y abría su página web con 4 colores y 4 cosas y ahí escribía y escribía? A ver, es todo un tema porque, ¿qué pasa? Que yo siempre he dicho que nosotros ya tenemos una red social, que eran los foros. Ujú, Llámale las BBS, los foros, tal, llámale el IRC, llámale un montón de sitios de los cuales parece que hemos desaparecido, ¿no? Entonces, claro, al final esa comodidad nos han vendido, yo el primero, reconozco que entras ahí en ello, ¿no? Te han vendido aquello de pues la comodidad, la inmediatez, ujú, el llegar a más gente, el acortarlo todo. Acuérdate, pues los primeros 140 caracteres, lo que supuso Twitter, nos quedamos todos un poco, yo creo que fascinados con aquella cuestión. No sabíamos lo ujú. perverso que había en todo aquello, porque Joder, claro, ya ves. al final el tráfico se lo quedan ellos. Es en plan Claro. de, le estás dando tu tráfico, ¿no? A ese tercero que desde luego no va a hacer con ese tráfico lo que harías tú posiblemente. Entonces nos hemos cargado un poquito ahí la esencia de Internet, dejando pues el contenido en manos de, pues, de compañías, de empresas con un montón de intereses que no paran de crear perfiles sobre nosotros, de meter... Ojo, yo el primero que entré en ese juego, porque Ujú, al final era como un complemento para lo que estabas haciendo. Lo usabas para promocionar, pero ¿qué pasa? Claro, luego de repente llega el microblogging. Fíjate tú, otro término, hablando de perversidad, joder, microblogging. Claro, dices ujú, tú, vale, o sea que puedo seguir siendo un blogger, puedo, en la ujú, época dorada de los blogs, ¿no? ujú, Eh, puedo seguir haciendo tal. Entonces, ¿qué pasa? Al final, claro, ¿qué sucede? La conversación. Yo creo que fue la cuestión de la uf, conversación. Estaba la gente ahí. Entonces tú querías hablar donde estaba la gente, estaban tus colegas. Al principio sí que vivía aquello de ser una red social, ¿sabes? Porque la conversación estaba en los blogs. Yo reconozco, por ejemplo, en Blog, ahora lo que le llamaría el engagement, había un montón de engagement. Y la ujú, gente comentaba, da igual. ujú, Pero ¿qué pasa? En los foros también, y era muy bonito. Pero de repente, cuando llegamos, por ejemplo, voy a decir el caso de Twitter, que yo fui hijo de los primeros en aterrizar ahí, como tú. ujú, sí, Eh, sí. eh, era como una sensación como decir: "Joder, es que está toda esta gente con la que algunos me encantaría relacionarme, otros con los que me he relacionado, otros que me interesa tal", y al final nos quedamos ahí y es como que de repente todo se fue un poco al garete, ¿no? Porque Algarete. Sí, me gusta además, porque son esas 2 cosas, la inmediatez, porque sí es verdad que si habilitaba, o sea, bueno, la sencillez y la inmediatez me das muchísimas ideas. El tema de la sencillez, antes montar, pues tú tenías que montar tu Apache, tu servidor web, todo el rollo para poner una web. Resulta que ahora que vivimos, que es más sencillo tener todo eso funcionando, ya casi no se usa. Y cuando era complejo, pues lo montábamos y ahí lo teníamos y lo aguantábamos, ¿no? Ya no te cuento tener tu sí. propio servidor en casa, o sea, no, ni pillar una VPS o lo que sea. Ese el tema de la sencillez. Pero luego, cuando llegó esto, o sea, me gusta mucho lo que has comentado. Cuando llegó el tema de Twitter, por ejemplo, este tipo de 140 caracteres, yo en un principio lo vi como, bueno, nos daba esa inmediatez que no te daba el dejar un comentario porque podías hablar y te contestaban casi al momento, ¿no? Y eso era curioso. No era un IRC, pero bueno, podías ir ahí y que otra gente se sumara de otros lugares y tal. Bueno, lo que sí lo vi ya como algo perverso cuando me di cuenta que nosotros que nos movíamos también por listas de correo donde tú escribías un texto grande o en tu foro escribías un texto grande que Sí, pensabas que igual te tirabas 1 o 2 días escribiendo, o para responder, o ibas cogiendo cosas y tal. Era como más elaborado la lectura y la escritura. De repente llegamos a un sitio donde te están pidiendo que digas lo primero que se te pase por la cabeza, que podrás pensarlo más o menos, pero que tiene cierta inducción a esto. Y al ser tan corto también, te piden que hagas de alguna manera una síntesis. Y entonces a veces hay que escribir o hay que hablar de cosas que son relativamente complejas y que necesitan mucha explicación. Y las generaciones nuevas que fueron llegando se acostumbraron a consumir algo muy sintetizado. ¿Qué pasa? Que ahora nos damos cuenta de que la gente no sabe leer textos largos, no sabe comprender, digamos, cosas profundas y quiere todo tweets o etiquetas o síntesis, digamos.
Sí, luego están los sesgos. Date cuenta que luego al final, ¿qué sucede? Claro, otra cuestión. Va a Twitter y te dice tú, ah, no, de repente pasa a 280 caracteres. Yo fui de aquellos que Mm, seguí con los 140 durante un montón de tiempo a pesar del cambio. Y además te voy a dar una cosa que se llama los hilos. ujú, No te preocupes que si quieres explicar más, claro, pero se descontextualiza mucho también, porque de repente llegas a un hilo, luego o sea, sí, pero dices tú, y al final, ¿qué pasa? Al final lo que han hecho es, te has cargado tu blog. ujú, Te has cargado tu blog, porque realmente sí que es verdad que o sea, para mí también hubo algo muy importante, que a veces lo pasamos por alto. eh, Fíjate, pues, no sé, Aaron Swartz, las ujú, RSS. ujú. O sea, Mítica. muy importante, o sea, el tema de las RSS, que para mí era como mi mayor fuente de información. De repente, ¿qué pasa? Que como todos dejamos, como al final nos lo acabamos cargando. Fue como que dices tú, fue una cosa llevó a la otra. Como los blogs personales, que a veces escribíamos menos, pues resulta que, claro, ibas a consultar tus RSS y no había tanta noticia. Y luego la sensación que tenías era de que si había algo importante lo ibas a leer en Twitter. Ujú, Y eso fue aquello, hostia, no me quiero dejar. Antes estaban, pues ya ves tú, las listas de correo. ujú, Pero claro, esto con este nuevo formato, con encima opiniones tal, es cierto que a mí me sirvió para aprender a sintetizar, cosa que a ujú, veces me ha costado mucho. ujú, Entonces, por respeto a lo que quería decir, a las ideas, a las personas, un poco a todo, pues esa especie de síntesis que querías hacer, claro, me ha ayudado en muchas cosas, pero claro, al final la conversación se empobrece y sobre todo, insisto, lo dejas todo más de un tercero, que te vayan a contar a ti, que el día de mañana pues dices algo improcedente bueno, improcedente ya lo hemos visto, ya lo hemos visto, sí. para tal y mira lo que pasa, que te quedas fuera, ¿no? O sea, te cierran un perfil y desapareces, cuando con tu blog no te tapan la boca y como bien dices, Mm, yo, bueno, si quieres hablar más adelante, pues un poco a los inicios, no, servidores, inicios Apache Tel y tal. A ver, hoy en día no es solo una cuestión a nivel técnico, incluso a nivel económico. Es súper económico el montarte un VPS. O sea, estamos en el momento ideal, a nivel de ancho de banda, de todo. Y totalmente, y de realmente, complejidad y todo, sí, sí, sí. y Y, y, realmente, y además recordar un poco que la herramienta también hace el uso, ¿no? El hábito hace al monje. Entonces sí es verdad que te meten los hilos, pero tú a la hora de construirlos ya estás condicionado por cómo son. Y al final acabas todo, generando un contenido en base a, sí, es un hilo, puedo hablarlo, pero bueno, en el primero pongo esto y una flechita de no sé qué. En el segundo hago un poco de clickbaiting. En el tercero ya te condicionaron. Eso por un lado. Y lo otro que has dicho, súper importante, es que al final cambiamos. Sí, serán más o menos buenos, digamos, los sistemas de sindicación antiguos, pero eran federados. claro, Cumplían un poco, eran claro, federados. De cumplían un eso iba poco Internet, con de eso iba con la Internet. idea de Internet, efectivamente. Claro, Y sin embargo, cambiamos la federación por lugares centralizados de gathering donde estás dentro o estás fuera. O sea, el que está fuera ahora de Twitter no puede ver lo que hablan los de dentro. claro. Entonces, eso fue un sacrificio brutal, brutal. Sí, en vías de la comodidad o lo que sea, no lo sé, pero desde luego que fue un sacrificio o muy disruptivo por cómo teníamos entendida la idea de Internet y cómo cambió. Y cómo lo cambiaron al final para beneficio de unos pocos, Sí, claro, evidentemente. desde luego, y al final nos acabamos todos creyendo esa historia. Pensamos pues, que había que estar ahí por un montón de motivos, tú te autoconvences de ello. Y Ujú, bueno, es verdad que yo siempre mantuve una dualidad, ¿no? Entre blogs, tal, pero claro, la balanza, al final es cierto que muchas veces que dejaba ciertos tweets, digo, pues esto lo puedo dejar en mi blog. De hecho, hice mi sesión, una de breves, una de tal, otra en 140 caracteres. En DavoWeb hicimos la sección de breves también, en plan, pues por no entrar, por intentar ser esa dinámica. Pero al final es como que al final te va arrastrando la masa y dices tú, joder, al sí, final. y no solo eso, también, también lo cambiaron, porque yo recuerdo que yo no necesitaba estar dentro, tenía acceso un token de la API de desarrollo de las primeras de Twitter que hackeé Sí, de muchas maneras, me cambiaba la geolocalización, podía estar en muchos lugares, multicuenta, yo qué sé, o sea, teníamos hiperhackeado el Twitter, ¿no? Con el Anon Tweet, me que, acuerdo de tu Anon Tweet, ¿cómo no me voy a claro, acordar? o sea, De aquella brutal, época. era brutal. Y yo no necesitaba entrar, yo desde mi blog ya tenía como enganchada la API para escribir una cosa y pam, 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 y se iba a Idéntica y a Twitter, que eran como Muy los bien, dos, idéntica, cierto. Idéntica para que no lo conozca, es como El Mastodon Mastodon de antes, de el Mastodon de antes, eso antes. es, el Mastodon de antes, y lo tenía y tal. Y cambiaron las APIs y fueron cambiándolo y dijeron, no, no, ya que el de fuera, o sea, digamos que se replegaron, pero no lo hicieron de golpe. Lo hicieron muy poco a poco. Primero vamos a quitar a los más técnicos, a los que nos hackean, a la tal, después a los desarrolladores, no sé qué. Vamos a premiar solo a los anunciantes y que parezca que aquí no pasa nada.
además yo vi un cambio muy grande, porque la gente no se acordará, ahora hablan de Elon Musk, pero le pregunto yo aquí a la audiencia, ¿sabe alguien quién era el dueño de Twitter antes, cuando no estaba Elon Musk? ¿Sabe que, por ejemplo, había un fondo de inversión estadounidense, catarí, de Arabia Saudí? ¿Sabe todas esas cosas cuando se hablaba de la revolución de Twitter y de Facebook, cuando eran las primaveras árabes y todo aquello? ¿Quién te crees que estaba detrás de Twitter? Una especie de altruista que dejaba que todo eso pasara para que... No, 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 había unos fondos de inversión y una gente bastante chunga, No, bastante y luego, chunga. sí, sí, lo que has dicho del tema de las APIs, tú fíjate, yo recuerdo las aplicaciones de terceros. Mm, ¿Cuán importante era? Por ejemplo, yo utilizo Debian y imagínate, se van cargando los clientes nativos, yo utilizaba, por ejemplo, Codebird, utilizo un montón de ellos, un mm, montón de tal. mm. Y al final iban capando, 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 y al final para hacerte utilizar su aplicación, para entrar vía web, más control, más tal, luego la Mucho más. verificación, luego el teléfono, luego no sé qué, y al final ya Eso vas, es. y luego ya creamos dos tipos de sociedad. Lo- Entonces, claro, luego está la dicotomía, ya la cuestión de, claro, ¿qué hago? ¿Me quedo fuera y me quedo en mi mundo metido o voy donde está la audiencia a contar las cosas? Porque hasta qué punto llego, ¿no? Es lo de siempre. Entonces, sí, ¿qué hago? hay ¿Dónde me quedo? dos cosas. Yo, por ejemplo, que más salí más en ese momento, bloquearon Tor, se acabó Tor, Sí, empezaron a pedir el teléfono, yo llegué un poco a esa época de que podíamos hacer como una pasarela con Tor y en los teléfonos teníamos como unas SIMs que podías usar temporalmente para recibir sí, el token, digamos, que te enviaban y entonces registrarte y tal. Y luego tuvieron una época que después ya lo cambiaron en la API, que si tenías una cuenta de antes no necesitabas con la nueva API volver a entrar. Pero eso también lo cambiaron. O sea que fueron restringiendo muy poco a poco todo esto para quedarse en eso, en convertirlo en un auténtico centro comercial y una cámara de eco de narices. Y luego también lo vuelvo a elevar un poco a lo que hablábamos del blog de Davo Blog y de los blogs en general, que es que no solo está la parte de estas redes sociales, sino también está el SEO. Google, Google se encargó de cargarse las web de una persona individual e interesante que tenía su web y hablaba ahí de lo que fuera, con todo este tema del SEO, ¿no? De voy a premiar primero a Amazon, a Twitter, a Instagram, todos esos contenidos así volátiles, y entonces cuando la gente buscaba en Google, que es lo que usa el 99% de la gente común, no encontraba ese blog underground, indie, que le explicaba lo que fuese. Entonces, encontraba primero todas estas otras cosas que, claro, te llevaban a una página donde no te acababa viendo nadie. Entonces, también se conjuraron muchas cosas para que las grandes sí. empresas se beneficiaran unas de otras, se proyectaran y acabaran con la idea de web distribuida y federada que teníamos antes. Sí, porque era más fácil. De hecho, acabas de decir ahora, yo que trabajo con temas de WP o SEO, con empresas tal, con el lado de cuestiones técnicas y otras, bueno, ayudando a empresas de SEO y tal, Uh tú -huh. date cuenta que en aquel momento el algoritmo, el PageRank de Google y todo este sistema un poco, pues también hablando pues un poco maquiavélico, ¿no? De Uh la -huh. puntuación, la importancia de la web, el A, el B, el tal, Total. no sé qué. Yo recuerdo joder, que, por ejemplo en Dado Web, me acuerdo que en aquellos tiempos llegamos a tener un PageRank de 5 y de 6 que era realmente potente. O sea, Uh -huh. recuerdo cuando salió Meneame, que estuve, por ejemplo, al inicio del proyecto, llegó a tener, creo que fue un 7, una cosa así. Entonces, los blogs personales, blogs normales, teníamos una cierta relevancia. Luego empezaron a vendernos aquello que era la autoridad de dominio, la relevancia, tal. Luego Mm, llegan los grandes medios, las news, Google News, empezó. total. Y de repente, claro, los medios se tiraron rápidamente a Internet, quitaron ese rollo de medios tradicionales de papel, entraron ahí y es como que nos absorbieron, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Totalmente. Sí, sí. Y además Nos quedamos en con práct- reductos. con prácticas además bastante cuestionables, ¿eh? Te quiero decir, porque muchos medios de comunicación hacían mucho black SEO, muy de vamos a pagar tanto a Google también para que nos premie por ser un medio, simplemente, ya está. Y además las palabras clave y tal, y Bueno, jugando la publicidad de pago, perdón, la la publicidad publicidad de de pago, pago. Google AdWords, ya empezar Google AdWords, Google News, los medios ya entrando en tal, ya es cuando empezó todo a convertirse en un sistema pues totalmente, claro, tú de repente estabas ahí y vas viendo que estabas perdiendo tráfico, vieras tus estadísticas y decías tú, joder, en cuanto intentabas hacer algo de SEO, las palabras clave, los títulos, metascripciones, tal, el cuerpo, el texto, tal, pero da igual, o sea, al final es en plan de, y luego, ¿qué pasa? Que Google empezó a premiar, pues también a veces los resultados de los grandes sitios, ¿no? O sea, no es casualidad que te van tirando, 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 tirando y al final te venden un poco la moto de que buscan contenido relevante, contenido original, contenido tal. Mira, hay contenido por ahí que es que yo alucino. O sea, hay, Sí. hay, 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 hay auténticas maravillas que conocemos cuatro frikis, iba a decir, ¿no? O sea, Sí, no, es un poco así. Y además tenemos que luchar con que esa persona que busca
la han maleducado con el tema de este tipo de redes y, ojo, no le aburras, no le pongas un texto enorme con pantalla negra y letras verdes o azules, porque, ¿sabes? O sea, además hay que luchar contra la idea cognitiva de lo que es ir a un blog de este tipo, porque, claro, tampoco vas a poner tweets en tu blog. O sea, quiero decir, tendrás que poner Bueno, contenido. perdón, yo llegué a ponerlo, perdón, yo llegué a No, poner resúmenes de los tweets que publicaba en mi blog, ponía resúmenes de mis tweets, porque yo mismo, para mí, para hacer una especie de noticias de relacionadas con síntesis. tal, por llevarme un poco lo de Twitter a mi blog y por alimentarlo también. Pero Ujú, sí que es cierto que hoy en día conseguir un posicionamiento en Google, que como bien dices, lo que usa, como que dice todo el mundo, es complicado. De hecho, y hablando de bien hackers, lo hablaba todavía con Diego, que en NUMH, que somos quienes llevamos ahora mismo ¿el el proyecto? proyecto, publiqué una entrada en su momento acerca de VirtualBox, Debian Testing y tal, no sé qué. Bueno, está en primera posición en Google con instalar VirtualBox en Debian 12, Ujú, Debian Bookworm, tal. Un poco no sé si de casualidad o por, no sé, llámalo por lo que sea tal, y es como muy difícil ahora conseguir esas cosas en un blog, o sea, en plan, que tampoco lo estamos alimentando tanto, porque hay blogs que hablan de software libre, genuinos, mucho más que nosotros, con muchos más más, y mucho más que asiduidad. antes, y mucho más que antes. Pero nosotros igual por el nicho, igual ha coincidido la tecla y tal, y estamos teniendo mogollón de tráfico respecto a eso. Entonces yo entro, voy modificando el post, como no publicamos tanto, voy intentando pues modificar publicaciones anteriores y tal, Ujú, y joder, las cosas que me gustan, lo que me vean, por ejemplo, hay una cosa que veo súper útil, no es promoción, de verdad, es una cosa para la comunidad, dices tú, pues hablando de hacking, o sea, Open Snitch, ¿no? Porque ujú, como digo yo, de mis compañeros maqueros, digo, si algo hay una cosa que me molaba, era Little Snitch, ¿no? Pues ujú, ahí como una especie de firewall de aplicaciones, ¿no? En plan, ujú. oye, tú te quieres conectar, me salta tal, lo aviso, lo permito, durante cuánto tiempo, tal, no sé qué. Pues, por ejemplo, es una cosa que, entonces, ¿qué hago? Ahora me voy dedicando a, los modernos lo llamarían curación de contenidos. Bueno, Ujú. a editar, ampliar, cambiar tal, pues porque al final, joder, si, como digo yo, si no nos ayudamos entre nosotros, y al final el problema es que son un poco complejos, Es yo muy, me... es muy interesante la tecla que has tocado también. Vamos a sacarla aquí. Y es el Ah, vale, vale. hecho de editar. Porque en los Twitter, Facebook, Instagram, todo esto, lanzas y ahí se queda. O sea, quiero decirte, se va todo el rato en una especie de progresión muy de máquina tragaperras de que siempre haya contenido hacia abajo. Pero cuando tú tenías un blog, tú podías escribir una cosa o era un poco la dinámica y la ibas alimentando y editando. O sea, no era un blog que lanzó el 17 de febrero a las Fecha de 4. actualización, Claro. claro, fecha de O sea, actualización no sé eran qué. cosas que aguantaban años o editabas o metías más cosas, ibas construyendo. O sea, era como una especie de web en la cual podías visitarla y editarla de una manera atemporal. Ahora lanzas un tweet de una cosa, de algo de ahora mismo. Y el siguiente, o sea, tú no vienes dentro de 2 semanas y editas un tweet que dijiste, a no ser que hayas dicho algo que te comprometa, no sé incluso ni si se No, puede. sí, Pero, no, escucha, ahora ya están con rollo de la edición de los tweets, pero ojo, también si pagas la verificación, y creo que son $10 al mes, ujú, el cheque el azul tal, el Twitter Blue, ¿no? Que se llamaba antes, ujú, si pagas, llegas a más alcance, llegas a más usuarios, llegas a más gente. Ahora resulta que si no pagas, ahora lo han capado con lo que pasó en Francia y las cuentas que no pagan, creo que son 600 publicaciones pueden ver al día. O sea, todo al ujú. final, todo al final está orientado a eso, ¿no? Sí, Como a ya ese negocio. sabemos, Y como además es ya sabemos. muy de los videojuegos también, ¿eh? De crear clases dentro del juego, de si tienes dinero te compras los skins y la movida y eres más, y si no, pues la Bueno, ahí, curro. ahí tienes la respuesta por la cual, no sé si toca, si tal, por la cual, pues obviamente la gente cuando me pregunta y me dice que he dejado de participar Por- en Twitter prácticamente, pues ahí está un poco Ujú. toda la controversia, todos esos conflictos que tengo conmigo, ¿no? A pesar de que hay un montón de colegas por ahí, gente que, joder, que, no sé, está la controversia para mí, ahí está la cuestión. Bueno, ahí, yo qué sé, pues que se muevan los colegas, o sea, que se mueva la gente, las comunidades tienen que ser nómadas incluso también de manera, ¿no? En esta forma digital. Si algo no, o sea, hay que desapalancarse de ese tipo de No, cosas, ¿sabes? no, yo el primero que tengo perfiles en Mastodon desde hace mogollón que no estoy utilizando. O sea, son perfiles que no estoy alimentando en un sitio y en otro. O sea, yo soy el primero que me lo tengo que aplicar. Otra Ujú, cuestión es que tengo que decir conmigo mismo si quiero participar más activamente o no en una red social en ujú. base a mis prioridades en mi vida, lo que me apetezca Correcto, ya. o dónde aplico, dónde meto mi tiempo, ¿no? O sea, Ujú. Vale, vamos un poco a seguir charlando sobre este bagaje y esta vieja escuela. Me gustaría preguntarte si recuerdas cuando empezaste con Internet y cómo llegó hasta ti o cuál fue tu primer ordenador. sí, esto al final. Yo creo que las fechas, bueno, no todo muy claro porque al final me he conectado un poco ocasionalmente, ¿no? Pero bueno, me vendió el equipo un amigo con el que trabajaba, un compañero de trabajo en aquella época,
Yo entré tarde, no te creas. Principios de los 90, pero mi primer PC fue un 386, Ujú, un IBM 386, que me vendió por una buena pasta de segunda mano o sea, yo no estaba en la época de los Spectrum, tal como, no, yo ujú, esa parte como digo yo, me la pasé trabajando, currando, otras movidas. Entré tarde, ujú, pero sí que es verdad, cuando descubrí lo que se podía hacer con una conexión a internet fue sobre el año 95, 96, ya tal, a través de Infobía, ujú. conectados del El trabajo y bueno, clásico. más tarde desde casa. La típica conexión está carísima y siempre anulando el fijo, ¿no? El teléfono fijo de casa. Pero sí, un 386 eh, y luego un 386 e Infobía. Luego mi 486 DX2, que era como wow, o sea, fue como, 24. como Ahí. yo alucinaba y tal, ¿no? Y todo lo que me llamaba la atención en los inicios, pues ya me llama mucha atención MS2, ya estaba predestinado, ¿no? Al camino que tengo Ujú. ahora, ¿no? Y cómo me interesaba lo que había debajo del frontend, ¿no? De esos Windows 3.11. Trabajo en grupo. Tengo por aquí unos disquetes por aquí, muy míticos. Y por ahí empecé. Y luego ya la primera vez que conseguí instalar, pues, no sé, fue una Red Hat la primera. Luego empecé a pegarme con Debian y ha sido un camino pues hasta hoy. Pero Sí, sí, tengo yo, unas batallitas por ahí. yo creo que la primera distro muy parecida, me ha recordado Reja, fue Fedora. Creo que me la enseñó un colega, o SUSE o Sí, Fedora, una de estas, y me dijo, mira, esto, o sea, además era totalmente con una naturalidad, porque como estábamos muy abiertos, solo estaba la hegemonía aquella de los Windows 3.11, ¿no? El 95, lo que sea. eh, sí. Como, vaya, otra cosa. Y enseguida, o sea, para mí fue muy rápido ver el poder que daba Unix, digamos, o no solo lo que dices detrás del frontend, sino en general, aunque era Sí. bastante arcano todo, Joder. yo que sé, había que montar los volúmenes, los CDs, la disquetera, había que montarlos, o sea, era como un Los del jaleo. Slack, imagínate, Slackware, con instalarlo, todo Slackware, el mogollón de disquetes, que era es, una locura, que en plan, si conseguías instalarlo, salías, pegabas unos gritos y te pegabas ahí en ya, plan, ¡guau! No sí, sé, sí, era como una sensación, sí es una funcionaba. sensación que hoy en día la tengo aún mucho más, de una forma mucho más reducida. Cuando haces algo chulo que consigues solucionar algún Sí, problema, o algo que algún funciona. servidor, algún problema tal, pero no tiene nada que ver. O sea, el conseguir instalar eso, que arranque, que funcionase y tal. Yo Sí, me acuerdo la primera vez que conseguí y instalar sin, Debian, y sin tanto mirar en Stack Overflow, o mirar en la que va, web, no o había mirar y tal, era nada. un Escucha, poco a ver qué pasa. O sea, ya me llegaba la revista, todo la por aquí, alguno hobby, tal. sí, La eso es. revista, el Linux Mag, no sé qué, el Linux Magazine, alguna que conseguías de tal, La y con Linux unos que eran como Magazine, oro, era como oro. O sea, te sí, sí. aparecía por ahí un CD y era wow, o sea, Sí, en sí, plan, sí, era sí, sí. como. Y unas pequeñas Hostia, instrucciones, mete los siguientes comandos, no sé qué, y te sí, ponían ahí claro. toda Luego no hoja y tienes media. internet igual, igual no Claro, había internet, había lo que había en el CD, o sea, así era es. como todo muy Así. loco. Luego la época era de los live CDs y todas esas cosas, no sé, bueno, Vale, bonito. te traigo ahora a la época de ahora y la pregunta sería, ¿qué objetivos persigues a nivel personal y profesional un poco en estos momentos? Visto un poco, hemos visto en este ratito un poco tu bagaje, hemos visto hacia atrás cómo empezaste. Ahora mismo, el Davo de hoy, ¿qué objetivos tiene personales, profesionales, lo que quieras contar un poco de cómo te sientes y cómo es tu ahora comparado con esto que hablábamos, esta... Hombre, la hora ha cambiado mucho, la verdad. Mm, He pasado, ujú, tú lo sabes que he pasado por una etapa de cambio en ujú, lo personal, lo sabes bien, tengo una hija de 5 años, tengo una relación con mi chica desde hace casi un año con Seila, la verdad es que muy contento, con la ujú. vida he aprendido muchas cosas en todo este camino y, y estoy en un cambio de vida pues importante. De hecho, estoy en ello, sabes que estoy medio de mudanza. Pero realmente el Davo de hoy, Ánimo. aparte, sí, sí, en lo personal, he de decirte que la gran pelea que tengo ahora mismo es un tema fíjate qué tontería, bueno, no, con mis cervicales, ¿no? Que Ujú, tengo ahí una cuestión que me está dando un poquito de guerra y me mm. afecta mucho o bastante a veces en mi día a día, con la montaña, con tal, y estoy teniendo que trabajar mucho esa parte. Ojo, cuidado, ¿eh? La parte psicológica, aparte el no quedarte quieto, el seguir haciendo cosas y el dónde está el punto, ando ahí, estoy muy bien a nivel Mm, médico, estoy muy bien asesorado, que no ujú, está por una cosa grave, pero bueno, estoy empezando cosas que te impiden hacer las cosas como a ti te gustaría. Entonces, ujú, está siendo, pues, a nivel personal, lo que más estoy trabajando, pero sobre todo lo que más me importará es no perder el foco de lo que es realmente importante, ¿no? O sea, seguir aprendiendo todo lo que pueda a nivel personal y profesional y
Y luego también, aparte de esas cosas, como que intenta ser, pues eso, voy a intentar ser un buen padre, ¿no? Para mi hija Daniela y para mi perro Brian y mi gato Simba, esas cosas Ujú, que quedan como tal. eh, no sé, yo creo que es sobre todo darme cuenta de lo importante. O sea, ujú, pararme un poquito más también, ver un poco dónde están mis prioridades, darme cuenta de que, lo he dicho alguna vez, que no eres más productivo por estar tecleando más tiempo, que tienes que tener la cabeza despejada, tienes que la alimentar un salud. poco Ujú. la salud, la vida y tal, un poco de, y qué hay vida más allá del teclado. Cuando llegues al teclado, tienes que estar, por otro lado, bien, motivado y que a veces es bueno, sales, coges, vas a la naturaleza, tomas un poco de contacto con bueno, la realidad, y Ujú. luego llegas aquí, te pones al teclado y a intentar darlo todo, ¿no? Pero sobre todo es seguir aprendiendo y no quedarme ahí, ¿sabes? Seguir evolucionando, seguir metiéndole ya las neuronas ahí. Sí, un poco eh, lo comentaba en la anterior entrevista con Raúl, em, que también tenía un proceso de cambio similar, que yo creo que es también, son etapas de la vida también, y lo que le comentaba es que mucho ánimo porque eso es la vida, o sea, la vida es un poco caerse, hacerse daño en la rodilla, sangrar, y yo lo tengo un suyo, máster, claro, tengo y un lo máster. suyo es levantarse, quitarse las piedrecitas, soplar un poco la herida y volver a caminar. Y No, no, muchas desde veces luego. en esa hostia que te pegas, dicho así, pues bien, hostia Sí, en País Vasco podemos decir. Entonces, claro, entonces, después de esa hostia que te pegas, muchas veces te sacude todo, te sacude de una manera que dices, joder, me sacude a nivel personal, intelectual, laboral, emocional y tal, ¿no? Pero al fin y al cabo también que suceda esto te permite volver a renacer de una manera diferente y empezar a saber o sea, no a, tengas duda, a limar, ¿no? A pulir todo no tengas aquello, duda, claro, todo aquello que realmente es importante. no tengas duda. Yo, a ver, yo es cierto que no en ningún momento de drama, pero tuve un episodio traumático con 6 7 años Ujú, y me marcó para el resto de mi vida. Al final, claro. tampoco entra en muchos detalles, pero bueno, lo importante es que aprendí un montón de eso y gracias a ello, el amor y el apoyo incondicional de mi madre, pues que es con quien me he criado, tú lo Ujú. sabes, junto a mis abuelos en Sí, sí, sí. Bilbao. Llevo aquí en Gijón un montón de años, pero bueno, soy de Bilbao, de Basurto. Ujú, He desarrollado pues otros aspectos de mi personalidad pues que me ha servido mucho hasta ahora y me ha hecho más fuerte en situaciones complicadas. Porque fíjate lo que hemos vivido hace poco, pues la pandemia, estas cosas. O sea, al ujú, final, esa ujú. resiliencia, esa manera de afrontar la vida, pues hay cosas que no es una frase hecha, no, hay que sacar lo bueno, lo malo. No, es que es verdad, realmente, no, eso que dices tú, lo que no te mata te hace más fuerte, esa frase Totalmente. tan. O lo que viene me conviene, ¿no? O sea, quiero decir, No, no, afrontarlo es así que no te queda otra. y nos pasa a Eh, todos y a todas. O sea, yo, aquí no hay, en las redes sociales se dan siempre unas imágenes muy distorsionadas. Lo volvemos a enganchar con esto que vamos a ir charlando durante todo este ratito. Se dan unas imágenes muy distorsionadas, pero la realidad es otra. La realidad es otra. Y la realidad de una persona que ya tiene más de no sé cuánto tiempo en este mundo es que pasa por etapas mejores y por etapas peores. Y además, muchas veces vienen dadas y vienen todas mal dadas de golpe. Es como que se a te ver, acumula ahí una historia. O vienen dadas y vienen dadas de golpe también. Entonces, yo creo que es un proceso de la vida que nos hace madurar. Entonces, yo creo que hay que ser no tan fuerte como nos venden alguna parte de la psicología más barata, de no, esto se soluciona, hay que ser sí, fuertes, la tú tira típica para adelante. autoayuda de Sí, Mr. Wonderful, ayuda de Mr. eso es. Wonderful. Sí, No, 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 hay que llorar, hay que decir, ostras, no sí, me van sí. las cosas bien, Romperte, tal claro, carajo. este curro me está matando, esta pareja es tóxica, hay que tirar también por Si ese. quieres, bueno, a que es que la has dado ahí, si quieres, bueno, si no lo hablamos un momento, hemos Adelante, hablado antes fuera de adelante. micro un poco, hablando de algún punto de inflexión, hemos estado hablando de, si quieres, cuenta ahora o lo cuento Sí, luego, como sí, quieras. bueno, lo que te iba a comentar es esto, si ha habido algún punto de inflexión, es una pregunta que voy haciendo un poco a todas las personas que están en este ciclo de entrevistas para ver si realmente cambiamos o no. Y la pregunta es si ha habido algún punto de inflexión importante en tu vida, ¿no? Sí, Y yo sí, sí. cuestiono, pues, experiencia con drogas, el nacimiento de una niña, en tu caso, la pandemia. Pues fíjate, yo que he experimentado un poco con todo y tal, y la pandemia, bueno, podemos hablar si quieres de ella tal, pero fíjate, el Ujú, mayor punto de inflexión fue, y precisamente está totalmente enlazado, es que he dicho la palabra trabajo. En mi caso fue en el año 2011. En 2011, yo que estaba llevando pues un trabajo que no me hacía feliz, que en el cual tenía muchísima presión, y tuve un susto bastante fuerte con el estrés, que afortunadamente fue un susto, es ujú, donde decidí cambiar totalmente de vida. O radicalmente. sea, ahí es cuando
O sea, de hecho, estaba aquí tirándome para aquí abajo y estaba creando Apache CTL, para que te hagas una idea, O justo en sea, ese a momento. tope. Justo en ese momento de ese año en el cual mandé todo al carajo, pero todo al carajo, que tiene un trabajo, pues vamos a decir, estable, no voy a decir la palabra, no sé, un trabajo Sí, te daba aparentemente bien cierta y tal, tranquilidad, sí. aparentemente bien y tal, y que oye, que mucha gente pues diría, joder, que tal, sabes que trabaja en el sector automóvil durante 15 años Ujú, también, ujú. con una multinacional alemana y tal, y lo mandé todo, todo al carajo. Entonces, fíjate lo que sucedió en ese 2011. El momento que me fui a la mierda, porque la verdad es que me pegó Sí, la vida un se viaje, rompió, me sí, puso sí. en su sitio, ¿eh? Me puso en sitio y dije: "Hostia, cuidado que piensas que tienes cierta experiencia en la vida con ciertas cosas y de repente te metes a hostia y dices tú, cuidado". Mm. Eh, en ese momento, tú fíjate que o sea, ya en el momento ya me empecé a agarrar a lo que realmente quería hacer, a subirme al carro Apache de Tele y justo coincidió toda esa época con el 15M. Ujú. Tú imagínate, o sea, qué momento vital tan alucinante de cambio, con ese Brutal, cambio sí, que sí. tan grande que está dando en la sociedad, el cambio que sufrí yo en lo personal, que me subía ese cambio a la sociedad. Desde el Ujú, primer día estuve ahí en Gijón, ujú. en el ayuntamiento, con mi propio cambio y mi propia transformación, darme cuenta y tal. Ahí empecé a meterle, o sea, cambio de vida total, o sea, no sé, a Sí, sí, está nivel psicológico, físico, coincidió, tal, ¿eh? Curioso. todo, todo. De repente empecé a subir montañas, empecé a cuidarme, a ponerme en forma, a ver la vida de otra manera, y la cabeza, y ya está. Y ha sido un camino Ujú. que no he dejado, ¿no? Y gracias quizá a todo eso, ese aprendizaje que hablamos, pues a pesar de tal, lo que te decía el tema de las cervicales, que es un poco, llevo unos meses que me está dando guerra, pues el rollo es no quedarte sentado, no rendirte, decir, me cago en 10, voy a subir esa montaña, igual no lo hago como lo hacía hace 2 3 años, pero lo voy a seguir haciendo de otra manera y voy a sacar otro punto y venga tal y no te quedes ahí. Y eso, joder, eso es lo que realmente me importa, ese tipo de cuestiones, ¿sabes? Porque no son frasecitas de estas guays, como bien decías, para lo Ujú, cual en una red social o en la ujú. típica bio, ¿no? No, no, hostia, son cosas de verdad que Claro, te ponen en tu claro. sitio y cuidado, ¿eh? Dices tú, Sí, y luego el mantenerte también, mantener esas cosas. Mencionabas el 15M, que si quieres luego podemos charlar un poco sobre pues, lo que ¿qué, quieras, qué te va a pero, contar a ti? pero ese tipo de ventanas que suceden y que con 20 años estabas ahí, con 30 años estás ahí, con 40 años estás ahí, cuando tengas Sí. 50, cuando tengas 60 estarás ahí, porque Ay, es una mentalidad y podré correr menos, saltar menos, ir más me adelante, va a más costar atrás, cambiar, me va a costar. pero también hay otras cosas buenas que siguen ahí, a pesar de que nuestro Eh, mundo cambie, nuestra profesión, eh, nuestras personas alrededor y todo eso, pero las esencias también, aunque te caigas, sí, te siguen vas modelando, pero la base estando en ahí. esencia, yo soy del 71, la base en la esencia, como digo yo, Esa ahí está ahí. sigo pensando en muchas cosas como pensaba desde que casi tengo uso de razón, que pasé de la infancia a la adolescencia. Sí que es verdad que sí, que sigo pensando en ciertas, bueno, exactamente igual. O sea, Ujú. he cambiado la forma de llegar a esas conclusiones, porque lo cambia, pero realmente en esencia lo En que pienso esencia, sobre ciertas eso. cuestiones es exactamente lo mismo. O sea, Lo digo porque eso, para que parezca un poco paradójico el hecho de que hay que cambiar y hay que renovarse, pero que hay cosas que no deben cambiar, que deben seguir ahí con su esencia, ¿no? Lo saco por crear está esa, guay. esa paradoja. Está guay cuando lo ves, cuando lo vives y dices tú, joder, si es que al final, para bien o para mal, en algunas cosas, hostias, que soy como pum, así, o sea, estoy modelado así, hay cuestiones que están ahí, no sé si en los genes, en tu ADN, en Vale, algo ahí. te iba a comentar también un poco en esta línea de estos cambios y de estas influencias que hayas podido tener. Luego te preguntaré otro tema sobre alguna anécdota así más ¿Vale? relacionada con el hacking y Como tal. Ya, quieras. ya, ya me contaste una súper chula en Código Fuente. Pues bueno, te preguntaré alguna más, pero un poco por hilarlo con lo que estamos hablando, es si ha habido libros, no sé, pongo libros o cuento libros, pero puede ser Sí, cualquier sí, otra sí, sí, materia que te sí. haya influido, digamos, en tu vida Uf, sí. y por qué, ¿no? Sí, sí, a ver, yo no sabría por dónde empezar, pero sí te digo que, a ver, mi madre afortunadamente fomentó en mí siempre la lectura y la escritura. Me pagaba un duro en aquella Qué época por, bueno, por, es- por por escribirle escribirlo. un cuento. Qué buena. Y era como y entonces, bueno, imagínate, y yo creo que fui un lector así como toda la vida, casi compulsivo, ¿no? Ujú. Recuerdo recuerdo a mi abuelo Isidro, el que le faltaba una pierna guardada bajo la cama,
ahí sus cajas de libros y tal, y para mí eran como tesoros, tío. Te Yo asomabas, ¿no? me metí ahí debajo Sí. y estaba bajo las sábanas ahí con esas linternas de petaca que no eran USB que se acababan. Joder, estabas por la Sí, noche sí. leyendo, estabas dándole toques ahí, Sí, efectivamente. sí, sí, sí. Joder, recuerdo que viajé a un montón de sitios, ¿no? Yo con 6 7 años, pues leía tebeos, algún cómic de la época, Mm. tebeos, y luego leía libros que igual no estaban catalogados como adecuados para mi edad, pero ya visto con la perspectiva del tiempo, fueron como muy importantes. Y te puedo Sí. decir, pues, por ejemplo, el primer recuerdo, El Principito, ¿no? Oh, O sea, el clásico. niño, ¿no? El asteroide Mm, B612, dices tú, el zorro, ¿no? Y eso de lo esencial es invisible a los ojos, esas cuestiones que de repente te sí. hacen pensar, esas alegorías, todos los simbolismos que había ahí, y también la crítica, ¿no? Al mundo adulto y los agobios, que yo de tan pequeño igual no lo entendía, pero fue el típico libro que, joder, que mi madre cuando me lo compró, que mi madre siempre ha sido una gran lectora, ¿no? Joder, luego lo he leído de mayor y flipas, porque me contaba unas historias cuando era más crío y luego de más mayor, pero en otro, luego algo que también sabes que ha tenido, algo que para ti, Ujú. mucha importancia en mi vida, pues el ajedrez. Mis 60 Total, mejores partidas de Bobby Fischer, o sea, joder, para mí ese libro fue como, no sé, brutal, sí. bueno, o sea, está por aquí, míralo, o sea, es que lo tengo en papel, Qué o bueno, sea, qué bueno. fíjate cómo se ve ya, que tiene, Sí, que sí, sí, sí. el paso del tiempo, ¿no? Eh, con ese, además de aprender sobre ajedrez, ¿no? Y me parecía flipante cómo pensaba Bobby Fischer, ¿no? También cómo hacía las cosas y por qué las hacía. Mm, Pero yo, de verdad que me ayudó mucho en la toma de las decisiones, ¿no? O sea, eh, realmente analizar las situaciones, los pros, contras, el tema riesgo-beneficio. Y luego también una cosa muy importante, ¿no? Que era, joder, que cuando pierdes estás aprendiendo, ¿no? O sea, ujú, aquello del fair play, y me sentía muy acompañado. Cuando estaba jugando, cuando reproducía las partidas, estaba ahí y era un chaval y, joder, y era como que estaba con alguien jugando, ¿sabes? Esa sensación, ¿no? Que tú pues, la conoces también. sí, empiezo por detrás, la parte del ajedrez. A día de hoy, cada vez me gusta más, y llevo jugando muchos años y estoy a un nivelazo, o sea, no es por tal, pero estoy jugando a un nivel, ¡pua! Me encanta, o sea, me encanta el ajedrez, tío. O sea, el ajedrez, o sea, ha venido, no sé si, ha venido hasta gente, digamos, del mundillo masquito para venir a echar un ajedrez conmigo, ¿sabes? De me cojo un coche, voy hasta allí, Joder, jugamos y qué guay, hablamos. tío. O sea, ¿y por qué? Porque estoy viendo todas las... Mi manera de filosofar el ajedrez es, que es lo que suelo comentar, el ajedrez te enfrentas a ti mismo, no es de ganar y perder. Por ejemplo, Total. me decía un chico, me decía, oh, es que jugué con otro chico y tal, y un poco para engancharle me dejé un poco ganar y tal, y le dije, mal, nunca, al Vale. ajedrez a tope, Luego te cuento una cosa de eso, sí. siempre, al ajedrez gana siempre, o sea, si puedes, gana, no cedas, en el ajedrez estás jugando contra ti mismo, la otra persona es la excusa, es la esencia, pero tú juegas. Y yo, lo que yo siempre digo en el ajedrez, quien está empezando, es que el ajedrez te enseña a que cuando mueves algo y pones la ficha sobre el siguiente, digamos, cuadrícula, no hay marcha atrás. No, Tienes que asumir lo que viene, los que has cambiado de antes y lo que viene a partir de ahora. Y eso es pieza una tocada, pieza movida. pieza movida. Y eso es una lección de vida, de decir, yo he tomado tal decisión, pues asúmelo. ¿Por qué? Porque cuando tú mueves un caballo a un sitio, el caballo deja de proteger unas partes y empieza o a atacar o a proteger otras. Entonces ha habido una modificación. Y la otra persona, digamos, te mueve sus fichas, como puede ser que la vida te cambie las cosas sin que tú puedas ejercer ningún control. Entonces, Sí, para mí es una metáfora de la vida es brutal. brutal, brutal. Y Y bueno, además, perdona, con una cosa muy chula. Tú date cuenta que efectivamente mueves una pieza a una posición y tienes unas consecuencias, pero lo que mola del ajedrez es que, joder, también tienes la oportunidad de arreglar esa cagada que has claro, hecho. claro, de resituarte, reestrategia, sí, O sí, mira qué bonito cuando al final tienes la partida perdida y te ahogas. Y dices, sí, me he ahogado, ahogado. Y dices tú, también, wow, eso es como el mayor también, hack. Para mí ese es el mayor hack. es un O sea, hack, no vas a matarme, ¿sabes? Pero voy a hacer que no puedas hacerlo, o sea, nos damos la mano y tablas, ya está. Y es y ya, brutal. O sea, el rey ahogado es como la y ya jugada está. maestra. Es como porque lo tienes todo perdido, no hay nada que hacer y tú sigues intentando. Y dices tú, joder, al final intentas estudiar finales, tal, no sé qué. Yo he vuelto a jugar al ajedrez. Llevo toda mi vida jugando al ajedrez. Ujú. Paro, vuelvo. Ahora con Seila estoy jugando y estamos jugando Juego juntos. cada día. Intento Yo, enseñar un poco y tal. Y,
y joder, y tengo que volver a jugar al ajedrez. Y me di cuenta de, bueno, ya no vamos a empezar toda la ciencia que hay, aparte de lo que Bueno, significa, pues sí, a nivel de desarrollo, del tema de deterioro cognitivo. cognitivo. Sí, 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 sí. Ya no voy a empezar con ese rollo en plan flipado el ajedrez. Ujú. Pero bueno, voy a parar con el ajedrez, pero sí que te digo que, bueno, ese libro. Sí. Luego también, sigue, sigue, Espera, sigue. una cosita más, un detalle más, ya sabes que me apasiona y necesito No, no, sí, decirlo. he abierto la caja Pandora ahí. Claro, una frase de Capablanca, o sea, Fischer tenía, Ya, fue Raúl, muy, el muy, cubano. muy Sí, trascendental en sus partidas, digamos, Fischer representaba un cambio de paradigma, no se presentó, digamos, desapareció, o sea, es muy misterioso, pero Capablanca tiene una frase que al principio, cuando empezaba, me costó mucho entender y es, el rey hace vulnerables a las fichas de su alrededor. Y fíjate que, claro, yo esto no lo entendía y de repente miro al rey de España, al emérito y al otro y tal, y digo, qué curioso cómo son todos los de alrededor. Y no sabía si el cubano me lo estaba mira diciendo, Raúl Capablanca, se está claro, diciendo, me lo hola, estaba vengo del pasado y tal, eso es, no o sabía vengo si del me lo futuro, o vengo del o futuro. vengo del futuro, no sabía si me lo estaba diciendo en un término también político, o sea, quiero decir que también hay mucha metáfora, hay mucho tema muy interesante en el ajedrez. Y vuelvo una cosita más atrás, a mí me cambió un libro, déjame un segundo para mencionarlo, un poco lo que decías de ir donde el abuelo y encontrar. Fíjate, yo creo que con 14 o 15 años me encontré en una biblioteca de estas perdidas, digamos, por casa, La casa de Bernarda Alba, ¿vale? Que es un Ostras, libro que, fuerte. ostras, Sí, ¿vale? sí, Léetelo, léetelo, sí, sí. léetelo. Pero claro, yo leí La casa de Bernarda Alba, que no era un libro para una persona, un crío y tal, y me estaba explicando cómo eran las dos Españas. Me estaba explicando cómo era la España de hacia afuera todo es muy bonito, el té, las cortinas, la casa muy bonita cuando viene el de fuera, todos se llevan Sí, muy bien, pero hacia adentro, puertas hacia adentro, todos son traiciones, todo es cloaca, todo es bullying, todo es sucio y feo, ¿no? Y yo no lo entendí en su día, pero bueno, quedó un poco esa semilla, ¿no? Y después ya más con el tiempo, yo, claro, estaba en País Vasco y ya iba viendo un poco cómo estaba funcionando la sociedad y cómo era esa España profunda que estaba sí. muy bien representada ahí. Volví a cogerlo, que me lo leí muchísimo más rápido y tal, y dije, wow. O sea, me acerqué a esto de una manera en que no entendía absolutamente nada, porque al final hablaba de unas hermanas que vivían en una casa, unas señoras de pueblo, venía a verle tal, y dices, pues, Sí. no era ciencia ficción, no era algo. Sí, que no tiene nada que en principio te vaya a gustar por lo que Claro, te gusta claro. a ti habitualmente, ¿no? Claro, claro, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sabes? Pero sin embargo, lo volví a retomar y me dije, wow, esto me estaba enseñando algo, sin yo entenderlo, muy importante, muy importante. Pues tú imagínate a mi abuelo en la biblioteca, mi abuelo un antifascista de aquella época, de los de Mm, verdad, joder, como digo yo, la biblioteca tan interesante que tenía, que luego había un poco de todo, porque luego leía cosas que decía, joder, no sé, he leído cosas como en plan, como súper random, pero hablando todo lo que de pillaban también, tenían que claro, acumularlo, no había. claro, es que era lo que había, había lo que había, entonces molaba mucho eso, porque tú metías la mano ahí y de repente me veía leyendo novelas del lejano oeste, de Zane Grey, que te Claro. explicaba, te relataba cómo era Jo, tal, no sé qué, no sé cuál y tal, que me encantaba meterme en esos viajes, yo qué sé, me acuerdo de Book One, en La fuerza de la sangre, no sé qué, entonces que me metí unas películas de tal, y cómo narraba, a ver, mira, cómo pues, narraba, o sea, también esto los cogí más de pequeño y yo no era de esta época, el ya víbora. ves tú, O ya sea, ves tú, no era, y esto sí que no era material, digamos, para ya, chavales, pero ya ves tú. bien te Sí, explicaban que sí. era desde temas sexuales hasta que era un fascista, hasta. Pues te iba a decir te iba a decir efectivamente que luego veías eso y luego yo qué sé, rollos pues de Der Zala, no sé qué, yo Ah, qué sé, El tercer ojo, Los Van Rampa, movías que dices, tío, sí, joder, también buenos mi madre, mi detalles. madre, mi madre también leía todos los libros y tal, pero si me preguntas por libros que me han marcado, Ujú, recuerdo, por ejemplo, mira, otro, que también me lo regalaron, un compañero de Más acampadas y son 2012, sería así. Pensar rápido, pensar despacio, ujú, de Daniel Kahneman, que luego le acabaron dando un Nobel de economía, ¿no? ujú, Esto, esto realmente me aportó mucho, ¿no? Sobre pues, el sistema uno, el sistema 2, cómo utilizamos el cerebro, cómo tomamos nuestras decisiones, sobre los sesgos cognitivos también, cómo a veces nosotros queremos creernos nuestra propia realidad o queremos agarrarnos a lo que nos gusta, respuesta más corta, y cómo a veces sí. cuando las cosas más normales, como pues hablar contigo, reconocerte, hey, es epsilon tal, que está el sistema uno y cómo a veces aplicamos el sistema uno, que es el simple, cuando tenemos que meter Sí, el el razonamiento, la lógica, reptiliano, sí. tal, Ujú, el sistema 2 ujú, y cómo realmente
pues al final nosotros nos hackeamos a nosotros mismos y acabamos creyendo que somos unos seres muy racionales y a veces pensamos de Ujú, una forma bastante irracional. Y ujú. al Qué hilo bueno. de eso, también me ayudó mucho un libro que es El cerebro del niño explicado a los padres, típico libro que te compras cuando vas a ser padre y tú, Qué bueno. que sí, y es sobre desarrollo cerebral, neuroplasticidad y un poco pues toda la capacidad del cerebro pues de adaptarse, ¿no? A la, y en respuesta a unas experiencias, ¿no? Joder, a mí me ayudó, te digo verdad que sí, me ayudó a entender cosas que me pasaban de pequeño. Te lo digo Ujú, en serio, porque ujú. vas viendo cómo se va construyendo todo eso y cómo se forman las conexiones neuronales, tal. Me pareció Total. como muy interesante. Y luego hay otro libro que a ti seguro que te va a gustar, Los Guardianes de la Libertad, Qué bueno. que fue pues un poquito ahí, dices tú, pues de Chomsky, pues el típico libro que dices tú, hablando de la propaganda, ¿no? Ujú. Y, y si lo pones hoy en día, es que es un libro del año 80 y pico, Sí, es un hoy en manual. día sigue siendo como Sí, súper sí, súper es vigente, ¿no? total. Todos los filtros, el modelo de propaganda, tamaño, los medios, quién es la propiedad, la financiación. O sea, date cuenta que claro, el complemento perfecto igual sería el de, que me gustó mucho, ¿no? De Marta Peirano, El enemigo conoce el sistema. Ujú, Sería ujú. como una versión 3.0 de ese libro. De ese libro. Pero ese libro o sea, realmente, joder, me hizo pensar en aquel momento cuando empezaron los medios, porque yo ese libro lo leí, no sé si sería el año 90 y pico, no sé cuándo lo leí, pero es verdad, cuando empezó Internet, luego, ya cuando empezaron los medios a meterse en Internet, ese libro Ujú, fue como un poco, joder, ya me dio que pensar que no sabíamos tanto de esto, ¿no? ujú. Y luego hay uno que es sobre montaña, de Walter Bonatti, Montañas de una vida, es un libro que es un alpinista clásico que hizo cosas increíbles tal, y que pues ese siempre me ayuda mucho a pensar sobre cómo enfrentarte a ciertas situaciones, cómo te reflexionas sobre la vida, la muerte, sobre los objetivos, sobre dónde estás, sobre lo que es realmente duro, difícil, sobre a veces cuando te quejas de cosas que dices tú. Yo me acuerdo de Bonatti ahí colgado en los Horaces en una pared ahí con una tormenta encima, él solo con esos clavos de antes, tal, y dices tú, joder, si es que al final la famosa frase esta de la puñetera zona de confort, ¿no? Y dices tú, joder, que se lo digan a esa gente, ¿no? Y luego, hay uno que especialmente me ha encantado, pues Breve historia del tiempo, ¿no? De Hawking. Ese es un Ah, libro ujú. Le he visto, sí. joder, Cómo que sintetiza, cómo nos explica. Sí, sí, sí. cosas tan, Brutal. tan, tan importantes, ¿no? El Big Bang, los agujeros negros, la relatividad y esa búsqueda incansable, ¿no? De la teoría del todo, ¿no? Es como esas cosas esos son libros y luego, bueno, no sé, ese tipo de libros son los que al final dices tú, en ciertas partes de mi vida, puedo mirar a la biblioteca aquí arriba, libros que tengo, Mm. no sé, como que me han marcado más, ¿no? Que me han ayudado un poco a comprender un poco mejor cómo soy, a comprender un poco lo que sucede y a cuestionarme muchas cosas también. Pues mira, te voy a dar además 3 libros que he leído muy homónimos y además muy en paralelo a los que has mencionado. El que comentabas de la neuroplasticidad, El gen egoísta de Richard Dawkins, que explica que ya no es solo que uses ese sistema primario, digamos, un poco reptiliano, emocional, sino que ya Sí, ni eres tú, que es tu sí, gen, es tu genética la sí. que, la que te lleva. Luego, una novela que es Los últimos libres, que es una novela muy chula que explica cuando el sistema va a acabar con el software libre y con las licencias libres y tal, ¿no? Es una historia muy Pues bonita, me la apunto porque este no lo sí, conozco, este es no, muy no he oído hablar de bonita, él. además los personajes, yo no sé de dónde los sacó, pero bueno, solo digo que el perro se llama UFO, como el perro como el mío, digamos, como Como mi tu perro, como compañero, UFO. sí, UFO. eso por otro lado, y luego un poco el de Marta, también me gustó otro de Yolanda Quintana que se llama Ciberguerra, que Sí, explicaba un ciberguerra, poco sí. cómo está esa pelea, digamos, ahí, un poco por poner esos homónimos. Bueno, perdón, y Y, de Marta el libro rojo del ciberactivista, si no me el libro equivoco. rojo del ciberactivista también. También, ¿eh? Cuidado, Ujú. también, muy, muy Sí, sí. interesante. Y luego te voy a enseñar ahora uno, que es este, ¿vale? Hostia. ¿Vale? Que es un libro, un compendio con todos los árboles, plantas y flores que hay en País Vasco y que en su día me puse a recoger pues muestras de cada uno de ellos. Hostia, tío, vaya proyecto. Qué Sí, guay, sí, tío. sí. Y está súper chulo cómo te Qué explica bonito, todo, tío. como lo que comentabas de la montaña, pues bueno, pues todas las plantas, digamos,
árboles, arbustos que hay pues en el territorio un poco del País Vasco. Qué guay, tío. Sí, sí, y Cómo fue mola. Eso es un proyectazo, eso, una ¿eh? maravilla. Y entonces, Eso es un claro, proyectazo. me lo llevaba, que esto me dio pie de un poco a esa idea de, que ya lo habrás seguro, de la Sí, aplicación en la cual pues haces una foto y sí. puedes saber qué planta es. Pues cuando aquello, Ah, o un poco tal, pues íbamos con la enciclopedia y mira, esto es tal, esto es cual, ¿no? Eh, no, no, a ver, qué guay, tío. No, 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 qué guay. Hostia, cómo mola. Mira de ajedrez qué cosas tengo, ¿eh? La defensa social, la variante a ver, Schwenninger, un poco un hacia libro atrás. del año, Ah, un libro del año 88, ¿eh? O oh, sea, sí. tengo cosas de estas, tío, que los sigo guardando. O sea, mis libros de ajedrez me siguen tal, pero reconozco que ahora con la montaña ya tengo un poco la parte de tal, ¿no? Pero joder, entre el ajedrez, la naturaleza y tal, y de informática tengo un montón de libros por aquí. Tengo la de Dios. Pero bueno, de esos yo creo que tenemos todos. Pero tengo aquí revistas arroba, tengo aquí revistas, libros de hacking de mogollón de años que estoy viendo aquí, que puedes flipar, ¿eh? O sea, tengo cosas aquí que, no sé, tengo el libro oficial del MS2, desde el MS2 hasta revistas de arroba, hasta, no sé, tío. O sea, tío. Consérvalo, consérvalo. Ya, lo sé, lo sé. Consérvalo. Vamos a reengancharnos otra vez. Sí, Un poco ya que estamos contando pues estos bagajes, estos libros, un poco dando pinceladas, podríamos hablar un montón, pero yo creo que la audiencia poco a poco pues va viendo un poco la esencia. Te preguntaría sobre algún tipo de anécdota de hacking. Ya te digo que la que hablamos aquella en Código Fuente fue bastante chula. Y no sé si querrías pues contar sí, algún tipo, la de NetBIOS y la tal, de la envíos NetBIOS y aquella. la intranet y hacerme con toda la intranet, con lo que ello suponía. Suponía. AS400 incluido. O sea, eso fue como wow. A ver, lo que me metió en el mundo del hacking, si realmente quieres saberlo, porque de verdad es que fue eso, lo del punto de inflexión de verdad, perdón, eh, monté una comunidad de MSN para unos chavales de la Ujú. familia y tal, y tenían entre 12 14 años. En aquella época, fíjate las comunidades de MSN, fíjate de qué estamos hablando. Sí, sí. Y como 2 meses después, una persona de tal me pone un mensaje y me dice que se están viendo cosas extrañas, ¿no? Contenidos como para adultos. Además, no se me olvida esa, contenidos como para adultos, en la comunidad. O sea, hackearon la página. Ujú, ujú. Y, y a partir de ahí, yo creo que ahí es cuando me di cuenta de realmente la importancia que tenía cuando ponías algo en producción en internet, que fíjate tú que era una comunidad, que no era una página propia, porque yo de aquella tenía alguna página propia, Ujú. por ahí en GeoCities, en algún sitio de estos de tal, perdón. Y, y eso me hizo reflexionar, Ujú, porque yo creo que fue la primera vez, dices tú, bueno, se han hackeado a todos, la diferencia está en que lo sabes o no lo sabes, pero esa ujú, fue yo creo que la primera vez que oficialmente me hackearon. ujú, Y además fue un hackeo que, joder, que es aquello que me lo tomé desde un punto de vista constructivo, no me lo tomé como algo personal y lo que quise fue decir, oye, ¿qué ha pasado? ¿Cómo han hecho esto? ¿No? sí, Entonces, cómo? Ujú, y entonces ahí empezó, ¿no? Ahí empecé a leer libros de Kevin Mitnick, Ingeniería Social, movidas, ya estaban empezando tal, ya empezó ya me empecé a dar cuenta de lo que podías hacer. Sí que es cierto, esto fue antes incluso de eso que te he contado, de toda esta intranet, que a nivel nacional que entré hasta la cocina en todos lados. Por cierto, que ahora que lo pienso, si fue a través de NetBIOS fue totalmente legal, ¿no? Supongo que si estaban y abiertos yo podías creo que pasar. sí, y yo creo que ni existía la legislación. Y ahora que has dicho Kevin Mitnick, The Art of Deception, Sí, 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 el sí, sí, sí. libro clásico Sí, sobre sí, ingeniería sí. social, pues lo dejamos también por aquí. Pues ese hackeo entiendo que fue gracias a la ingeniería social Ujú, y cosa que, bueno, a lo largo de los años he ido trabajando y tal, pero ahí reconozco que joder, cuando te dan así en las orejas y te das cuenta de que tienes una responsabilidad y que bueno, que realmente dices tú, bueno, pues en ese momento ya te digo que para mí hubo un cambio radical. O sea, ujú, en ese momento yo, después de aceptarlo, rehice la comunidad, me puse las pilas, empecé a mirar lo que eran privilegios, cuentas, empecé a preguntar a la gente qué contraseñas tenía, cambiar las contraseñas tal cual. Y poco después de eso, ¿qué surgió? DavoWeb, ujú. davoweb.com. La primera versión horrible que está en archivo En el RG, archivo, sí, que tenía en la Wayback hasta Machine. Flash por ahí. Sí. Tenía, o sea, no sé lo que tenía, pero era una Hasta locura. Flash. Aquellas las webs tenían que moverse, si no, no Sí, sí. molaban. Y Entonces, no sé, banners, una banners y locura. tal. Sí, sí. Yo tengo Música algunas. sí, 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 sí. no, no, sí, sí, joder, que sí. Y entonces, y ahí empezó, gracias a eso, empezó daweb.com, empezó el tema de la comunidad, los foros, tal, no sé qué, y fue eso fue lo que me hizo el decir aquello de, joder, ¿no? Esto ya hay una responsabilidad, esto de Internet llega para quedarse, eh,
se exponen cosas porque había cuestiones privadas dentro de la comunidad, claro, imagínate de los chavales. Y yo Total. me sentí como súper responsable. Y eso fue un poco Ujú. lo que hizo el clic. Yo voy a contarla desde el otro lado. En el capítulo de Hacker Style, el número 3, hacíamos una definición de las tribus de hackers, ¿no? Y mi tribu de hacker en la época del IRC, o sea, yo parto o yo vengo de ser un doser. O sea, Ya, ya, sí, sí, mi grupo principal eran los dosers. Nosotros éramos la lo sé. gente que echaba abajo lugares y tal. Que eso explica eh, la primera ciberprotesta que se hizo en España, que fue contra Sí. la SGAE, o lo que llaman un NetStrike, que la gente puede ir a Wikipedia y poner NetStrike, pues la hizo nuestro grupo. Y creamos un pequeño software, el acomodador, que lo que hacía era recargar dentro de iframes un sitio web y bueno, cuando aquello no era ni Yo lo he legal, ¿no? usado, ¿eh? Lo he usado. Claro, cuando aquello no era ni legal. Esto se hizo en 2005, para que vea un Sí, poco sí. la audiencia de qué estamos hablando. Y fuimos pioneros en eso. Entonces yo vengo del grupo de los dosers, ¿no? O sea, un poco de estos de especie de guerreros que sí es verdad que éramos más chavales, pero ya teníamos cierta concepción ética en el sentido de a quién había que darle caña y a quién no. No era a lo loco, ¿no? Era un poco quién, digamos, buscando un poco, yo lo desviaba. Sí es verdad que tenía alrededor una especie de duendecillos también, éramos una comunidad bastante amplia, había gente de Bulgaria, de Portugal, de Brasil, y algunos sí que decían, oh, vamos a tirar esto, vamos a tal, o era un poco porque éramos chavales. Pero bueno, yo lo intentaba siempre enfocar con ese lado ético, que también lo retrotraigo a que soy el creador de Ufonet. O sea, Ufonet, iba a no decir. he cambiado, o sea, quiero decir, 20 y pico años No, después. se escucha así, perdón, si has cambiado, has mejorado la de Dios, Claro, es decir, toda la sofisticación, digamos, porque yo he utilizado Ufonet, que sabes que lo he sacado incluso a nivel didáctico, sí, en sí, me imagino. universidades, tal, y joder, Ufonet ha estado en todas mis charlas y en cursos que Sí, he dado en sí, alguna buah, universidad. tiene, Ufonet es la caña. tiene montones de vídeos, de seguidores, de gente, bueno, me escriben cada día y tal. Bueno, te quiero decir que no he cambiado, ¿no? Esa esencia. Entonces, si recuerdo, voy a subrayar de estas anécdotas, tú has contado una un poco, pues, de ese lado, de cuando te viene, y yo voy a contar un poco de cuando vas tú a hacer algo, ¿no? Y esto, ahí me vienen dos anécdotas. Una, esta del NetStrike, un poco era contra la SGAE. La SGAE es la Sociedad General de Autores y Editores, para quien no lo conozca, y un poco el nacimiento de la lucha activista digital más consensuada en el Estado español, que después dio paso a V de Vivienda, que después dio paso a Democracia Real, que después dio paso al 15M y a muchas cosas. Un poco los primeros activistas se juntaron por el tema de las GAE, porque las GAE estaba poniendo impuestos a obras de teatro, por ejemplo, de unos discapacitados, porque estaba poniendo tasas en las memorias digitales, en los CDs, en las cámaras de foto, en los discos de una vía. O sea, las GAE era un poco como esa ese Es el lobby que lobby además opresor que estaba nos ahí. llamaba todo el rato Sí. piratas, los piratas, Delincuentes, tal, no sé delincuentes, qué, ponían sí. anuncios en la tele La y filosofía del compartir, las webs de claro, enlaces, tal, claro, y conocimiento, te tal, las ponían sentencias. anuncios en el cine de que era como robar a una señora por la calle y tirarla al suelo y eso era copiarte un CD, o sea, era muy terrible. Ojo, cuidado, les hackeamos muchas veces, descubrimos que usaban desde las máquinas de las propias sedes de las GAE, se bajaban torrents y cosas, ellos mismos. Pero a eh, dolor. Descubrimos los movimientos fiscales que estaba haciendo el que era en aquel momento el presidente y acabó preso. No me acuerdo cómo se llama su grupo, Los Pajaritos, pero era Farré o era uno de estos Sí, uno de estos, sí. personajes que ha tenido las GAE, ¿no? Y un poco aquel NetStrike era un contexto en el cual la ciberprotesta no estaba cuajada de alguna manera, el DOS no existía, y además lo hacíamos sin escondernos. Sí es verdad que hicimos esta herramienta, pero la gente, el homónimo y aquello que contábamos es que tú ibas como si fuera una manifestación con tu IP, con tu DNI, a decir, Mira el bueno, Loic, mira el sí, Loic, el Loic. yo Ah, estoy aquí recargando un sitio porque estoy protestando contra este sitio porque lo que está haciendo no me parece bien. Y entonces conseguimos reunir a muchísima gente y hacer que eso cayera, ¿no? De alguna manera. Y eso dio un pistoletazo de salida a un tipo de ciberprotesta. Ya había habido otras cosas antes con los ciberzapatistas o, digamos, pero que no se había sofisticado, digamos, ya con herramientas como Loic o con grupos ya como Anonymous. sí, Estamos ya hablando en la época en la que ya esos NetStrike
que eran como llamamos, fíjate que no era ni DOS y tal, lo llamamos unas cibersentadas o NetStrike o unas sentadas virtuales, como Bueno, cuando te sentadas sientas. le llamábamos, porque, a ver, yo también he estado, obviamente, mi trabajo hoy en día en el otro lado con los ataques de OS, yo aprendí mucho haciendo ataques de nación servicio, o sea, Claro, claro. al final aprendí mucho Y también. además Como, no era ilegal, no había una tipificación no, en España. Eso cambió después, cuando se atacó, me parece que se, digamos, voy a decirlo en términos, se echó abajo la Policía Nacional, Defensa, hubo varias cosas ahí, ya cambió y enseguida se sacó la ley y ya se empieza a sí, penar 2 años, entre 2 y 5 años y tal, por sí, hacer una cambió mucho denegación todo, de cambió servicio. mucho Pero todo. cuando aquello ni siquiera había una legislación. Para que se haga un poco la idea, la audiencia de qué era ser un doser en aquella época y bueno, cómo ha cambiado todo eso. Sí, sí, desde luego. Y al hilo de lo que dices, yo aprendí mucho y he aprendido, sigo aprendiendo, a mí me encanta los ataques de atención de servicio y crearlos, y me acuerdo vulnerabilidades como el range header de Apache, los ataques slow loris, esa economía de recursos Mm, del slow loris, todos los sitios, y luego las protestas, yo lo he vivido. Entonces, bueno, sí que es cierto que como bien dices, también es verdad que cuando te dicen aquello, bueno, es que era una cuestión alegal tal, no, bueno, a ver, luego la cosa se puso muy complicada a nivel sí. de regulaciones, a nivel legal, pero siempre he dicho que, joder, que al final lo que todos creo que hemos estado de acuerdo, y el que está un poco metido en este mundo, joder, que como digo yo, para ver cómo está construido un edificio tienes que tener los planos, tienes que saber cómo tumbarlo, tienes que saber cómo tal. Entonces, joder, no sé, esa sensación de falsa sensación de, Sí, de seguridad, de ese proteccionismo el que debía hacer la gente. Dices tú, yo hubiese sido imposible. O sea, escucha, imposible que hoy en día, dices tú, bueno, trabajo en seguridad defensiva y ofensiva. Es que si no es por la parte de seguridad ofensiva, ¿cómo voy a ¿cómo aprender yo vas a hacer a una saber a infraestructura? defenderlo? Evidentemente. Es imposible, no me voy a poner solo en la otra parte esperando resultados de herramientas, tal, ¿no? Yo Ujú. tengo que ver empíricamente qué pasa cuando las Claro, cosas ¿cómo suceden piensa y el cómo se atacante? comporta todo. Claro, y Cómo cómo. piensa el atacante, cuando Ujú, yo soy un atacante también, cómo se comporta el sistema, cómo se comporta todo ese ecosistema que hay dentro de un servidor y ujú, qué sucede con todas las partes que están ahí. Desde el switch que está recibiendo la capa de tal, a un posible buff, a no sé, cualquier mitigador de tal, a luego a más abajo nivel el propio sistema, cómo gestiona el kernel, la entrada, salida, procesos tal, a un Apache Nginx, a un PHP FPM, o sea, todo está súper relacionado. Y ujú, realmente, si no te dejan atacar esa infraestructura o ese tal, pues joder, hoy en día tienes que pedir súper permiso para todo. O sea, incluso para un servidor tuyo que coges un VPS, un dedicado, en teoría tienes que pedirle permiso al proveedor para todo, para hacer ujú, una simulación de algo. Entonces, claro, ujú, el marco, obviamente, pues también donde nos ha llevado, bueno, que no toca ahora, ujú. esa, esa que, bueno, pues que haya mucha gente que antes, incluso estás hablando de activismo ahora, que hacía muchas cosas en pro de esa sociedad, esa comunidad, pues que hoy en día con este marco legal, pues desde luego hay gente que está muy quieta y ha Muy dejado parada. el Ujú. La ley teclado para Mordaza cuestiones es digital y claro, está en la profesionales. calle. Sí, sí. Además, aquí estamos hablando de ese protohacktivismo, porque cuando aquello no tenía ni este nombre, que era más o menos 2005, 2006, pero hubo una época, digamos, dorada del hacktivismo entre 2008 y Eh, 2013 que fue brutal. Y también quería comentar un poco que nosotros en aquel protogrupo éramos dosers, pero no estábamos aislados. Había grupos de defacers a nuestro alrededor. Un poco hablo en este argot porque lo hablamos en este episodio y la gente que nos sigue nos va a entender. Entonces, nosotros hacíamos estas peticiones y llenábamos esos logs de quien defendía de mucho tráfico y otra gente se colaba por otros lados. No era solo tirar por tirar, que siempre nos criticaban, en plan de, bueno, es que si tiras una página web que no pasa nada, no, ni se inmuta ni tal, se vuelve a subir y tal. Bueno, tú no estás viendo que estamos diseñando una estrategia donde estamos yendo como si fuésemos una especie de black block digital en tromba toda la peña, unos recargando, otros colándose, otros ejecutando sentencias de SQL, otros buscando XSS, ¿sabes? No, o sea, digamos que El que aquello pensaba, era, el que buscaba había gente que se quería explicación tan simple, ¿no? En claro, plan claro, de, no estaban viendo qué toda la simple. claro, bueno, ¿y qué? Y tal, y se cae. O bueno, es que tú no estás bien, no estás hablando desde el sofá. O sea, es como cuando critican ahora a los chavales, que también lo menciono con el científico con el que hablo en el anterior capítulo, de Extinction Rebellion, que mucha gente les critica un poco por, bueno, es que, mira, se han puesto en el Congreso, han tirado pintura roja, oh, vaya, se va a caer el sistema. Oye, perdóname, pero tú qué coño estás haciendo. O sea, estos chavales hacen lo que pueden. ¿Tú has visto con las leyes Mordaza toda la represión que hay ahora? Que también la había antes, ¿eh? No digo que no, y nos la jugamos, pero ahora hay una videovigilancia masiva,
ahora hay muchas cosas donde es Bueno, muy difícil salirse del tiesto, ¿eh? eh, yo solo te digo una cosa, en mi blog, si vas a Imagínate el davoblog.com, 15M ahora, ¿eh? bueno, si vas a davoblog.com, a mi blog, estoy ahora mismo ido para verlo y Ujú. tengo un banner que pone Stop, Sopa, Acta, Sinde. Fíjate, Y tengo en la portada, fíjate. conscientemente, obviamente, pone Ujú. mi opinión contra la censura y pongo en 2012, ¿no? O Fíjate. sea, eso está en mi blog ahí para Esa que, era esa época, esa porque no época. quiero que eso se olvide, eso quiero Mm, que esté ahí. Por eso está en la barra lateral derecha de mi blog, por eso hay muy una cosa bueno. que pone Tor, Free Software Foundation y de Internet Defense League. ¿Por qué? Porque, joder, porque yo no sé si ahora toca que hablemos de esto, pero yo te diría, bueno, no sé, a ver, Sí, sí, adelante. O venga, sea, quiero seguimos. decirte, No, son no, hit o sea, es historia que hemos vivido no, y pero son hitos pero que se pueden pero replicar. pero pero quiero decirte, ahora mismo lo que yo veo es que, joder, que echo en falta dónde está la gente protestando contra lo que está pasando, ¿no? En el Mm. momento, ¿por qué todos nos hemos quedado tan callados? ¿Por qué parece que? Claro, ¿qué pasa? Porque tú también, al igual que tú en tu caso, quieres que la gente tome el testigo. Al final dices tú, Claro. bueno, estás haciendo ciertas cosas y dices tú: "Oye, ¿dónde está Sí, qué pasa, no? o ¿Dónde está otros la gente?". o incluso no el testigo, pero bueno, que se posicionen a otros Que niveles. se Oye, posicionen, claro, y yo gente que lo ahora va a hacer hasta mejor que tú, que gente que ujú, tiene otras ideas, otras técnicas, otras evidentemente, movidas, otras maneras de protestar, otras claro. maneras incluso, no sé, o sea, O hay sea, cosas que se pueden hacer, joder, necesitamos que se pueden además hacer muchas gente de cosas. todo tipo. O sea, yo voy a delante del Congreso y me paran, ¿no? O sea, me detienen, o en los aeropuertos y tal. Pero necesitamos también caras nuevas que Bueno, tengan sí, efecto sí, sí, tú sorpresa. tú 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 estás un poco quemado, lo digo en el buen sentido de la palabra, para ciertas cosas, porque estás muy Claro, marcado, pero bueno. claro, 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 eso te quiero decir. O sea, necesitamos ese, ¿sabes? Ese juntar lo nuevo, digamos, el factor sorpresa con la Así que experiencia y tal, y los distintos niveles. Pero bueno, que la gente se mueva, sea activa, no se dedique a la polarización y a criticar, digamos, por encima, sin siquiera mojarse. O sea, que te quiero decir que las ideas también se van quemando como no, cartuchos. a Que, ver, hay gente que se está especializando, mira, Jaime Obregón, tal, con temas muy de sacar los interesante, a ver si le colores, traigo. los colores, sí, estaría, los sacar los colores un poquito a nivel Usando APIs estatal, legales, ¿eh? Sí, sí. usar la pegada, y a eso o sea, fíjate, ahí tienes un ejercicio de imaginación, de tal, pues a esto me refiero, eso es activismo. Entonces, Total, total. creo que ahora sería más necesario, incluso que antes, desde luego es más necesario, y por esta especie de fragmentación tan perversa de la que hablábamos, de las redes sociales, medios tal, es como que nos han puesto en departamentos por ahí estancos, estamos todos, Como en Francia no, ahora mismo, no segregación vayáis por a hacer guetos. mucho ruido, no vayáis a hacer mucho ruido, vamos a ver cómo los ponemos tal. Entonces, claro, ¿qué pasa? Al final ya sabes cómo es esto, la taxonomía, la folsonomía, estamos como Sí, mega etiquetados, estamos muy controlados y yo digo, joder, yo siempre digo yo, siempre piensas que, dices tú, ¿cuándo va a pasar algo? ujú. Define algo que haga Algo que disruptivo, sí, sí. porque no entiendo realmente que de verdad que tanta gente, aquí no me voy a poner por ejemplo, como ejemplo, porque no es que yo no hablo de aportar ahora mismo del nivel, cada uno da lo que quiere, lo que puede, tal, y todo el mundo tiene su vida, sus compromisos, lo que sea. Ujú. Pero sí que he hecho en falta que gente que ahora que tiene una capacidad Brutal. impresionante, porque yo todavía sigo a chavales que están empezando, que es que alucinas, ¿dónde está esa parte aparte de la cuestión técnica tan potente, tan tal, dónde está esa parte Se lo regalan a una filosófica, empresa y ya está. ética, tal? ¿Dónde está Claro. esa parte? ¿Dónde está la protesta? ¿Dónde está? No sé, ¿dónde La está todo eso, crítica, no? sí, ¿dónde La está? crítica, ¿dónde Ujú, está? ¿Qué está pasando? Entonces yo digo, y van pasando los días, los años, los meses, y dices ujú, tú: "Joder, es que no llega, no ujú, pasa nada". Hablábamos del 15M y dices tú: "Joder, ahí por lo menos pasó algo", o sea, ujú, algo sí. que continuó. Y ahora que no me cuente la gente que no tire: "No, es que lo que ha acabado a nivel político", no. En ese momento a mí me parece una idea genial, estuve ahí, estoy muy orgulloso de lo que Mm, hice, y yo eso que también. me lleva una gente increíble de todo aquello. Los vimos las caras, sí, sí. O sea, y en la calle Joder, además, con lo duro que es. pero quiero decirte, y fue como un punto ahí que dices tú de inflexión. Vale, Ujú. luego hubo otras cuestiones que también tal, pero ahora es como que pasan cosas super heavies y Y al otro pa'lante. lado, hoy en día que tiene cada vez más importancia la informática, la seguridad, el hacking, ciberseguridad, llámalo como llamas, Ujú. como que dices tú, ¿y dónde está esa parte de la comunidad? ¿Qué está pasando, no? ¿Dónde está? Sí, yo creo que es un Está poco adormecido. estas cámaras de eco, ¿eh? Porque mira la que hay liada en Francia, ¿eh? O sea, tú mira la que hay liada en Francia. Y desde hace 3 años. O sea, primero los chalecos amarillos. Bueno, primero fue la Nuit debout, que la gente no Sí, se acuerda de aquella, la sí, Nuit sí, es debout. verdad, sí, sí, lo Después entiendo. fueron los chalecos amarillos, después lo de las pensiones y ahora lo del Las el chico pensiones y este que ahora han y ahora matado el esto. Nagel Sí, este, ¿no? sí. Entonces, ojo la que está quemando ahí.
¿Cómo puede ser que no? Es tu vecino, está aquí al lado, Francia, o sea, deberías de tenerle muy presente, o Portugal. No, nos meten en cámaras, nos cuentan lo que quieren, para que no salten las protestas de lugares de unos a otros. Tampoco la gente parece que, porque pensábamos que, bueno, pues tenemos las redes, podemos hablar entre nosotros, podremos organizarnos de manera transversal y tal. Pero no, como hay cámaras de eco, como hay este gathering, este segregacionismo de los seguidores, quien te recomiendan y tal, al final está diseñado de una manera en la que no llegas a cuajar absolutamente nada y solo hablas de cosas con gente que piensa lo mismo que tú y no ves a los que piensan diferente, etcétera, etcétera. O sea, veo ahí como que eso y luego otra parte de, evidentemente, lo que comentas, de dejadez, de gente que está quemada, de muchas cosas más. Yo tengo esperanza, ¿eh? Tengo un poco de esperanza, Ve, siempre la he tenido igual. yo también, o sea, yo soy un idealista convencido, Idealismo, me moriré así, pero también te digo que hay gente que ha dado mucho a la sociedad, y no voy a poner casos tal, y se han comido unos marrones impresionantes. O totales, sea, sí, sí. a nivel legal, a nivel Sí, tal, sí. se han jugado la vida, el Bueno, tipo. O sea, eh, y han cambiado su vida, o sea, podían vivir otra vida y han decidido la de ayudar pues al bueno, resto, ¿sabes? pero bueno, yo estoy contigo. Yo creo que algo, joder, siempre tengo esa esperanza que digo, joder, algo tiene que pasar, algo chulo. No tenemos tantas ventanas, porque lo que tenemos es el factor sorpresa. Alguna tecnología disruptiva, algo que nos permita saltar, digamos, y el factor sorpresa. Entonces, esto no es cada día, tú no tienes factor sorpresa cada día, pero cuando viene esa ventana hay que estar como ahí. Sí. ¿Cómo te diría? Como siempre con entre comillas, hablando un poco como la analogía de la época de tu abuelo, la época aquella más republicana, siempre ten el fusil cerca de la puerta, porque nunca sabes cuándo tienes que echar a andar. Bueno, ¿Sabes? Nunca, que te pille preparado, ¿no? Como claro, digo, que al nunca sabes final cuándo tienes que echar a la andar. inspiración que te pille trabajando, ¿no? Eso es, Inspiración. eso es. Vamos a retomar un poco en este bloque un poco, a ver si, ya que hemos comentado pues estos temas de hacking de aquellas comunidades y tal, un poco en toda esta época, si recuerdas algún virus o algún ransomware, algún ataque de DOS, alguna filtración o algún tipo de ataque, digamos, Sí, sin duda. que lo recuerdes especialmente, yo que sé, el virus Morris, el WannaCry, lo que Escucha, sea. para mí ha habido una cosa, se juntan filtración y acción de servicio, etc., la Ujú. operación Payback y todo El lo que pasaba payback. con Wikileaks. O sea, eso para Brutal, mí fue sí, vivir sí, aquello, montar los birros de brutal. Wikileaks, todo lo que peleamos, todo lo que se hizo, todo lo que hicieron, Ujú. lo que, todo lo que conllevó aquello, ¿no? O Sí, se echó sea, abajo Visa y Mastercard, ¿eh? Visa, Mastercard, ¿no? Sí, Y sí, otras cosas, o sea, en plan, brutal. Sí, los más grandes se cagaron con los patas abajo. el Congreso de Estados Unidos, la Casa Blanca, cuando aquello estaba un proto-Ufonet, Ufonet a día de hoy tiene 13 años o así. O sea, había un proto-Ufonet cuando aquello que también Ya tiene 13 años, ya tiene Ufonet. 13 años, sí. Hostia, tío, qué mayores. Y se usaba un proto-Ufonet, tío, y yo me acuerdo, pues eso, nos convocaron, digamos, había algunas salas de IRC web, pero bueno, la gente estaba con IRC y veía a la peña meter goma ahí, digamos, con el LOIC, todo aquello, pero también con el Ufonet y Las tal, variantes de Loic. del Bueno, LOIC, del HOIC, voy a decir aquello de, no sé el autor si nos escuchará, pero Ufonet al final, bueno, vamos a decir que se aprovecha de vulnerabilidades Open Redirect en servidores web para realizar ataques en capa 7, capa ¿no? 7, sí. Entonces, bueno, eso es lo que es Ufonet, son ataques amplificados de nación de servicio y son realmente salvajes, ¿lo he explicado bien? Sí, y además te voy a poner una cosa más, porque el problema que tenía Loic cuando aquello, porque Loic se había utilizado antes, Loic, que bueno, podría sorprender a la audiencia sobre Loic, pero es algo que ya contaré más adelante, ¿vale? Sí, Pero vale, habrá un lo, momento para que lo cuentes. habrá un momento, ¿no? Pero Loic el problema que tenía es que la gente se conectaba desde su IP y entonces si no usabas un proxy que no venía implementado, pues ya empezaron a detener chavalitos por ahí, por usar el Loic, ¿sabes? Entonces, lo bueno que tenía Ufonet o lo que transgredía a Loic es que no es ilegal usar Ufonet y a día de hoy tampoco. Sí, si lo recargas mucho, pero si tú haces una sola petición Open Redirect a Google y Google se conecta a una página haciendo una sola petición, no hay nada ilegal en todo esto. Tú te estás conectando una vez a Google, que Google ni te detecta, y Google se está conectando una vez a tu target, que no va a bloquear a Google. ¿Qué pasa si hago esto 100.000 veces? Con Google, con Yahoo, con Amazon, que te está atacando, atacando, digamos, te están visitando muchos grandes corporaciones y tal, que es lo normal en tu tráfico, tú no les estás recargando a ellos nada, y aquí todo está muy,
bien montado, no es ni ilegal, no estás machacando a tus zombies porque ni se enteran y el target no está recibiendo tu ataque. O sea, el Ufonet es una idea, digamos, una estrategia de hacktivismo, de dosing brutal, brutal y no es ilegal. Y A ver, no es escucha, ilegal. venga, vamos a pasar, a ver, ¿cuánto orgulloso estás de Ufonet? No, pero bueno, o sea, quiero decirte, es No, que lo digo en plan bien, offline, a ver, mira, es que yo me que yo lo he enfrento, utilizado, que te yo lo cuento, utilizo, te Juana, cuento, te ya lo cuento, es sabes. que yo me enfrento a que cuando en la época de, y vuelvo a estas viejas escuelas, a nosotros a los dosers se decía de, Buah, es que hacer un DOS es de kiddies, Sí, ¿sabes? Es sí, que hacer un DOS es de, no tienes que tener ni idea. Pero tú sabes lo complejo que es hacer un DOS y que funcione con que la de, funcione. claro, y que con los balanceadores, con la de, o sea, o sea, de verdad, o sea, darle a un botón es fácil, pero construir una estrategia hacktivista que proteja a quienes lo hacen, que sea efectivo cuando se hace, que sea replicable, eso es tremendamente complejo. O sea, no es más orgullo, pero sí es como decir, aquí hay conocimiento técnico, que no es tirar una cosa Está curradísimo, de porque hecho, sí, claro. no te lo digo por tal y sabes que no te lo voy a decir si no lo Claro, están pensara, no te pensadas voy a... muchas capas, ¿sabes? Muchas, y sobre todo y proteger a quien ataca, Y ¿sabes? eso es, y es que en aquel momento tampoco, hablas del log y tal, en aquel momento no se había utilizado las VPNs, No, por claro. ejemplo, como ahora, no había lo que había, no estaba Tor, como, o sea, había otra cosa, estaban los proxies, y ya ves tú, los proxies comparado con lo que compara un Ujú, proxy con Tor, o con una ujú. VPN con Tor, con no sé cuál, con Claro, otros tipos claro. de redes claro, es que en aquella época era lo que había. Y efectivamente, un ataque de acción de servicio, para los que piensen que es algo sencillo, yo que estoy en el otro lado, muchas veces, pues sencillo las pelotas. Las pelotas, claro. O sea, hay muchos, hay Y hay volumétricos, hay de muchos tipos y tal, y luego es construir el código, o sea, no es dar un botón. Claro, si amplificación, DNS, tal, no sé qué, claro, y es tienes que es un que, mundo, o claro, te sea, tienes que estudiar los protocolos para ver cómo se puede amplificar una petición. Dices, mira, pues si cambio en la, digamos, en un paquete de red y pongo un flag que es esto, pues resulta que puedo hacer que esto se amplifique unos tanto. O sea, o sea, es una cuestión técnica seria, ¿sabes? no, Seria. no, sí que lo es, Y sí. por eso, más que orgullo, es como un poco, decir, reivindicación, ¿sabes? De este tipo de herramientas No que, pasa nada, no pasa nada más porque te sientes orgulloso, está muy bien, jo, no hay que tampoco pues, ¿por qué no? Claro que sí. Yo lo utilizo en mis auditorías, mis movidas, en mis experimentos, mis investigaciones, y me mola mucho. No sé, en vamos, fin. vamos un poco más, vamos a avanzar un poco más. Esta es una pregunta que a mí me parece tremendamente trascendental y además hacértela a ti, que tú eres una persona con bagaje, Uf, y es el tema de las filtraciones. Es algo que quiero en este canal, en este digamos, etapa de entrevistas que voy a hacer a todo el mundo, que me parece muy importante y quiero saber qué es lo que opina cada persona en su campo y en su mundo. Y es si sirven realmente las filtraciones de datos confidenciales, tipo los papeles de Panamá, los papeles de Pandora, las cuentas del PP, todos estos tipos de filtraciones que hemos visto, que puede ser hacia otros países, como Hillary Clinton diseñó, que llamaban Hillary, ¿no? Una estrategia para arrasar en Siria a los gobernantes, pero también a la población, todo aquello de Julian Assange, etcétera. O sea, ¿sirven las filtraciones para que cambie la sociedad? a ver, yo creo que tiene un efecto temporal. De hecho, estaba viendo hoy tu vídeo, que me ha gustado mucho, Ujú. el de los papeles Los de Panamá. de Panamá, lo he visto hoy, y yo creo que sirven, pero yo tengo ahí sentimientos un poco enfrentados, porque al Ujú. final, llámale los filtradores, white tal, son los que acaban pagando el pato, porque qué pasa con Chelsea Manning? ¿Qué pasa con Julian Assange? ¿Dónde está ahora? Que es Ya vergonzoso lo que ves. está pasando, y es que es aquello que nos hemos olvidado, o sea, ¿qué está pasando con ¿por qué? Mira el tema de Snowden, mira la última, esta última filtración que hubo de los papeles de defensa de Estados Unidos. Tal. O sea, al final lo que veo es que cuando hay una gran filtración de estas, salvo el tema de los papeles de Panamá, que por ejemplo ahí ya es un poco la prensa, un poco tradicional, que estoy muy de acuerdo contigo, el tema de que realmente no vale aquello de que no sé utilizar GPG, por ejemplo, Joder, o PGP. no me jodas. Yo no digo que tengan que estar al nivel de Glenn Gould, del tema de Bueno, hubo Snowden que tal. enseñarle a Green Goodwall, ¿eh? Bueno, hubo que enseñarle, sí, venga, hubo que enseñarle, pero yo creo que, joder, no sé, o sea, al final siempre, si te das cuenta en los Hay un casos que no, mártir, ¿no? sí, joder, y eso, tengo unos conflictos con eso de la leche, porque lo que está viviendo Julian Assange, que al final es una Sí, filtración, es el es mensajero. periodismo, Sí, sí. es terrible.
Es Porque terrible. encima es que es súper agónico, es que es una cuestión que no se acaba. O Sí, sea, sí, es una esa lección. lucha constante, zapa, 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 y nosotros lo vemos desde nuestros teclados, nuestros sitios cómodamente, tal. Y yo digo, ¿dónde estamos Bueno, y nosotros nosotros? que nos acordamos, porque hay mucha gente que no sabe ni Bueno, quién es ya, Julian Assange, ya, que era claro, de, bueno, sí. ¿sabes? Sí, Claro, claro, que era bueno, esa es Mendax, otra. era Mendax, que era un Sí, hacker, que lo venía de antes, ¿sabes? Que era Mendax, o mira sea, el precursor de Nmap, por decirte claro, o algo. sea, era de Ostras, nuestra comunidad, que la y peña también, Strobe, claro, le pusieron ahí luego una etiqueta de, o de periodista, o de activista, o lo que sea, pero bueno, o sea, bueno, ya, de hecho, estuvo detenido, hackeos, ¿qué tal? claro, Strobe, que es como el precursor de Nmap, tal. Strobe, O tío, sea, cuidado, y en cifrado, a nivel de cifrado, cuidado con Julian Assange. claro, Que era claro, un pero ¿qué cyberpunk. pasa? Sí, pero la cuestión es, yo los que no lo conocen actualmente puedo decir, oye, no lo conocen y no les podemos decir que tienen idea y solo saben de su agonía, en Ujú, las joder. embajadas, tal, de su agonía. Pero también te digo, ¿qué pasa con nosotros cuando la operación Payback, cuando los mirrors de Wikileaks, Ujú, toda la gente que hicimos eso, ujú, estamos ahí? Y ujú. nosotros sí que sabemos lo que ha Lo que pasado, pasa, ¿no? sí. Entonces, joder, si me preguntas por esto, tengo sentimientos enfrentados, encontrados, me siento a veces mal con esta cuestión, porque digo, sí, está muy bien, es importante poner buzones para tal y hay cosas que solo pueden salir de esa forma, porque si no sería imposible, Sí, ahora han porque hecho hay una tantos, mani, hace poco han hecho mani ahí sí, en Londres, ¿no? Y más sí, o menos han ha hecho, ido sí, gente, más o menos. sí. Y dices tú, ¿sirven para algo? Sirven, mira los papeles de Panamá para qué han servido, que por Ujú, cierto, han suelto esta semana, creo que hoy a 6 personas de tal, ujú, pero sí, hay sí, un montón, como has puesto la lista hoy, que estaba viendo, sí, y sí, hay sí, un montón. Y directamente. claro que sirven, pero es curioso porque sirven, pero luego es como que la memoria, parece como un rollo de memoria RAM, ¿no? Que Ujú, pasa se tal y fue. la gente se olvida y queda ahí Mm. como aquello de. Sí, es lo que comentó Entonces, de que estamos abrumados, es la doctrina del shock. ¿Qué pasa? Porque yo los recuerdo, yo estos personajes los recuerdo. O sea, no te quiero decir que los tengan en el día a día, pero les recuerdo perfectamente cómo sucedieron los hechos, quiénes estaban escucha, a mí implicados. se me olvida, Silvia, a mí, por ejemplo, te Ujú. reconozco que se me va, o sea, se me va, de repente, en ese momento dices tú, bueno, pues cuando se ponen los medios de comunicación un Mira poco la de a hacer mierda que algo como echaron papel de con Panamá, Julian, ¿eh? Con lo de aquello que se había violado, no sé qué, para que creas que. O sea, es que usaron toda la máquina de fango, digamos, la pusieron en marcha con el tipo ¿y para qué que ya la hicieron, gente dudara qué que hicieron si es esos medios que se ruso, que aprovecharon si es de ello? comunista. Madre ¿Qué, mía. qué- qué hicieron los medios que se aprovecharon de ello y que los que tuvieron la información tal que han hecho después con él? Es como en plan de, joder, algunos de esos medios, o sea, Ya, ya, ya. enterrarlo incluso, a Sí, sí, olvidarlo, sí, que se olvidarlo. aprovecharon, anda que no Y vendieron tanto, periódicos gracias y a tanto, ello. ¿Y dónde está? Porque al final eso y es tanto. periodismo. Y luego que además debería claro, al final es periodismo, es que debería estar en las universidades. O sea, explicado una persona, ojo con levantar la alfombra del poder, como vayas a pecho descubierto. Ahí está. Y entonces, ¿qué pasa con el periodismo? Porque tú hablas de una cosa muy importante y esa frase tuya de hackers y periodistas, estamos condenados a entendernos, que la dije yo, si lo recuerdas, una charla que di en una Morterolocon en Ujú. la Politécnica, que estaba con Rafael Fraguas, que era cofundador del hermano de Forges, que además nos dedicó Ujú. joder, un Sí, sí, dibujo. mítico, sí, sí. Y él hablaba, Rafael Fraguas, hablaba un poco del punto de vista del periodismo de guerra, del modo tradicional, y yo, pues, cómo proteger un poco las fuentes, ¿no? Para un poco este caso de Snowden, de Qué Assange, bueno, qué de bueno. Bullman, de las filtraciones. Tengo publicado por ahí un post en Daoblog sobre ello, ¿no? Sobre esa intervención. Ahí están en autobombo, que me No, lo no, pone muy algún bueno, hombre. muy bueno. Y joder, y realmente te das cuenta que dices tú, claro, si tú hoy en día estás estudiando periodismo y al final date cuenta que ellos trabajan sobre todo con cuestiones de algoritmos, redes sociales, impacto, llámalo impacto, engagement, Sí, estadísticas, pegada, tal, y trabajan tal, y están viendo lo que ve cada vez que pasa algo, ¿tú crees, hablas de periodismo independiente, cuánta gente realmente está haciendo periodismo independiente y que tiene repercusión? Tú piensas, ¿qué tal? Y que tiene repercusión, porque al final, joder, dices tú, al final entiendo que tienen que vivir, tienen que comer, joder, tienen que hacer su sí. trabajo y están en grandes medios, en grandes corporaciones. Entonces, bueno, si quieres hablamos un poco del periodismo, pero realmente en Ujú, cuanto a las filtraciones, te digo sí, pero tengo muchos conflictos con eso. ujú. Vamos a avanzar un poco más, un poco terminando este bloque y hablando un poco de todo esto, de estas filtraciones, que al fin y al cabo la labor que comento de un periodista es contar la verdad. La cuestión o la pregunta sería, tú, Davo, ¿qué escogerías? ¿La pastilla roja, que supone aceptar una verdad incómoda y llena de sufrimiento? ¿O la pastilla azul, que es un permanecer en la comodidad de la ignorancia? Yo el rojo, yo siempre he sido del rojo, color rojo. Vale, Davo, hablemos un poco ahora
Sobre el mercado laboral, tú que eres una persona, como comentábamos antes, que es autónoma, de profesión, autodidacta, que conoce bien la empresa, que conoce bien el mercado laboral, que sabe lo que es ser un candidato para un puesto y sabe lo que es encontrar un candidato. Cuéntanos un poco con tu perspectiva y tu bagaje, ¿cómo ves la situación ahora mismo en el mundo de la ciberseguridad, si quieres, o el que quieras, pero en general, ahí como tú quieras, del mercado laboral actual? ¿Cómo lo ves? Pues mira, desde luego te voy a decir que parece que, no sé, hay cuestiones como el teletrabajo, que es una cuestión para mí muy importante para Ujú, conciliar la total. vida personal, familiar, tal. Me he dado cuenta que hay empresas que se les ha olvidado, una vez que ha pasado la pandemia, O que la, tienen la otros importa- la- intereses. la importancia que tiene que la gente esté trabajando y que además tenga vida y que pueda pues hacer otras cosas. Y entonces, bueno, ya empezamos con el rollo mixto, ya empezamos con el rollo tema dual, ¿no? Unos días aquí, otros días tal. De entrada, he de decirte que en nuestro sector hay mucha gente que está trabajando en remoto, que ya no está trabajando, o al menos ya tiene que empezar a pasar por la oficina, tiene tal, y dices tú, bueno, venga, no pasa nada, toda la vida se ha trabajado así. Y bueno, vale, teníamos que hablar de lo que es la jornada laboral, la reducción de Sí, la jornada claro, laboral, las gente que 40 horas, hace las 130 40 años, ciento treinta y claro, cinco ya, pero las 40 que al final, pues que pues no son son más. 40, que son tal, que son más, y al final dices tú, bueno, pues al final, ¿qué sucede? Que si bien hay una especie de burbuja y dice, ojo, es que los perfiles a nivel de ciberseguridad, las condiciones de trabajo muchas veces son un tanto precarias, o bastante precarias, Total, o más de lo total. que la gente se cree, porque realmente dice, no, es que el trabajo, tal. Dice, no, se nos está olvidando que ahora, en términos de productividad, se está empezando a aprender y las sociedades que son un poco tal, que joder, que al final que menos es más, que la gente es más productiva Less is con more. menos y que cuando está realmente motivada, que está feliz, que se siente realizada, Concentrada. Ujú, concentrada y está y focus total, que producen mucho más y hacen cosas mucho mejores. ¿Y qué pasa? Que al final, joder, en nuestro sector yo te puedo contar casos de gente que se dedica, pues, a desarrollo, programación, tal. Joder, necesitas un estado mental. ¿Qué te voy a contar? Espera, ¿qué te voy a contar a Total, ti? claro. ¿Qué te voy a contar a ti? Es un estado mental a veces, ese punto que encuentras, esa parte de esa creatividad tan importante, esa parte de la imaginación, esa parte estamos hablando de ciencia, de matemáticas, y fíjate, volvemos a coger el caso con todos los de Einstein, ¿no? Cómo Ujú, aplicaba lo importante que decía que era la imaginación, ¿no? Porque eso no se acababa, ¿no? Cuando ujú, cuando, pues, la otra parte más lógica tenía un final, las matemáticas, pero la imaginación, qué importante era, ¿no? Entonces, total. yo creo que hay gente que no acaba de darse cuenta de lo importante que es Sí, que los trabajadores de las empresas, perdona, estén en entornos realmente que no sean tóxicos, que fomenten el desarrollo de no el desarrollo de la empresa, irse a jugar todos juntos o tal. No, no, joder, porque eso es trabajo, ¿entiendes? claro, No como que me pongan ahí una máquina, un videojuego sí, y, un y ping-pong. venga, un arcade y un ping-pong. No, joder, no. Tener mi vida para mí, mi tiempo para Mm, mi ocio, para irme al cine a dar una vuelta, a andar en bici, a correr, a ir al gimnasio, lo que me dé la gana. ujú. Una parte Y que y si hay una parte que es creativa, pues para obtener esa creatividad. O sea, al final, yo lo veo, lo que decías de la programación, cuando te abstraes mucho, a mí me ha pasado de lo siguiente, de salirme de esa burbuja y los siguientes 5 o 10 minutos alguien hablarte y no, o sea, no vale. entender lo que te está diciendo. O Y sea, pues te voy a hacer una pregunta, perdona. ¿De qué manera en los trabajos se estimula esa parte creativa tan necesaria para el desarrollo a nivel personal y sobre todo profesional? Para que las cosas, porque joder, estás creando a veces cosas muy complejas, estás trabajando te con dejan poner algoritmos. muñecos en el monitor. En vez de ser todos iguales, Claro, te dejan poner un poco tu entorno, tu plantita y tal, y ya con eso dicen, va, con esto ya está motivado. y luego a nivel de autónomos, que a nivel como autónomo que soy, desde toda la vida, al Ujú, final empresario, soy un autónomo desde toda la vida ujú, con mucho orgullo además. Tengo una sociedad con mis dos compañeros y amigos y soy autónomo además y hago mi labor como consultor autónomo. ujú. Sí que decirte que también lo que veo es que también por una coyuntura, pues que es la que estamos viviendo, hay gente que realmente no voy a decir la palabra que regala su trabajo, porque es un poco feo, no lo regalan, pero sí que hay gente que ha entrado en una cuestión de abaratar el precio de su mano de obra y esto lleva a cuestiones realmente jodidas, como por ejemplo que la gente esté trabajando con precios de mano de obra muy baratos y lo que suceden es que para compensar necesitan más clientes, estoy hablando de autónomos, meten más horas, no tienen vida y luego no pueden tener bien en sus trabajos. ¿Por qué? Sí, es Porque que están en la espiral
de la que no pueden Es salir, que que han abaratado su mano de obra, no producen, no facturan, no pueden pagar y entonces se han metido ellos mismos en la espiral esa tan sí, el daño que hace estos personajes, hombres, mujeres, me da igual, que se conforman con su piso de 35 metros cuadrados y su sueldo de mierda, porque bueno, tienen cuatro cosas y han abaratado lo que comentas, y entonces, claro, el que tiene una familia y tal, no puede competir con alguien que le da igual vivir en un colchón en el suelo, ¿sabes? Y no tener gastos. Pero Ah, ojo, no solo eso. Tú y yo hemos hablado a veces, recuerda, del síndrome de la indefensión aprendida, oh, total, ¿vale? sí, 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 Vale, y hay gente que lo tiene a nivel laboral total. y que no lo hace por una cuestión, te aseguro, y tengo un caso, bueno, tengo algún caso cercano, no lo hace por una cuestión de solo entrar por conseguir ese trabajo y porque quiero y porque estoy viviendo en un lugar más pequeño y me conformo con menos. No, no es una cuestión de conformismo, Ujú. es una cuestión del miedo al no tener trabajo, al no poder subsistir. Mm, ¿Por total. qué? Porque está todo súper relacionado. El coste de la vida, la vivienda, el alquiler, está todo Sí, es una espada de directamente Damocles. relacionado. No te Ujú, puedes mover de ahí. Es ujú, todo directamente proporcional. ujú, La situación en la que vivimos, el coste de cosas tan básicas, joder, sí, la famosa cesta de la compra, sí, joder, como digo yo, ujú, nosotros todo el mundo trabajamos, vamos a comprar, comemos, hostias, que comemos, no solo ujú, estamos produciendo, no solo estamos con ceros y unos, estamos comiendo, estamos viviendo y tenemos que vivir. Entonces, ¿qué pasa? Que al final la gente, el miedo es libre y ¿qué hago? Abarato el precio de mano porque no voy a ser que me quede fuera y entonces lo que sucede es que al final tengo a veces que bajar la calidad de mis trabajos porque no puedo prestar tanta atención, no puedo prestarle tanto tiempo y eso es algo en lo que yo desde el principio tenía claro que no quería entrar. ujú, Suena un poco, no es por ir de sobrado, porque yo cuando hice ese cambio de vida que te comenté me tiré al vacío, sin nada, o ujú, sea, me tiré en plan hardcore. Y encima un momento psicológico complicado. Y me tiré, entonces no soy sospechoso de ello, no, no. Siempre lo he mantenido, siempre lo he defendido, que joder, que tenemos que valorar nuestro trabajo, valorarnos, y al final esto es un negocio. ujú, Entonces, joder, para poder trabajar bien tienes que estar cobrando bien los trabajos. Entonces, yo le diré a la gente que se quite un poco ese miedo, joder, ¿sabes? Al rechazo, que se lo trabaje, pues es una cuestión psicológica también, ujú, ¿sabes? de O autoestima. sea, Muy buen consejo. eh, Ujú, y luego, perdón, para acabar, también me doy cuenta de que tengo compañeros que hacen cosas geniales, pero absolutamente increíbles con la informática, con el código, con lo que sea, pero luego no gestionan bien la parte de la vida. comercial, la parte de venderse, ¿no? Y Ah, la vale, parte vale, la vale. parte de gestión con los clientes, las relaciones con los clientes, yo lo entiendo, dicen tú: "No, es que no quieren hablar, los informáticos tal, tal". Yo tengo un compañero que digo: "Ya, pero en tu vida como trabajador autónomo vas a tener que fomentar las Todo, relaciones con los todas las clientes, facetas, sí. ¿De qué sirve vas a es algo maravilloso si la es gente no lo ve? superimportante". Claro. Entonces, hay gente que lamentablemente por su capacidad, hay gente que es más introvertida, es Ujú, genial en la parte técnica, pero no se venden bien. Y es muy triste. Y, total. y no te vendes bien y haces cosas geniales y joder, hay gente que pasa ahí como desapercibida, ¿no? Y muchas veces esa gente, la que menos ruido hace, es la mejor, la que más Mm, sabe, ¿no? La más. ujú, Entonces, bueno, ujú. Muy bueno, muy bueno. Vamos a hablar un poco ahora, que yo sé que es un tema también, que tú tienes una cría, que es el tema un poco de lo que llaman el cambio climático. Yo prefiero llamarlo crisis climática o emergencia climática. Y joder. te menciono un poco a la cría porque al fin y al cabo nosotros estamos viviendo consecuencias que hemos generado, pero que nos vienen de cómo los anteriores han funcionado con este capitalismo salvaje y agresivo, que es depredador de todos los recursos, de todos los ecosistemas y tal. Y claro, también en la figura de un padre, digamos, yo creo que también esta emergencia la ve en cómo se va a transportar en el futuro que le queda a su hija, a su hijo. ¿Tú cómo lo ves esto? O sea, ¿crees que es realidad? ¿Crees que es ficción? ¿Que nos están alarmando los científicos porque sí? ¿Crees que todo lo contrario, que hay una gente que lo está tapando? ¿Tú cómo ves esto? Bueno, yo en esto soy totalmente, efectivamente a veces lo piensas, cuando suena un poco tópico, cuando eres padre piensas cosas que no has pensado, también te ayuda a reflexionar sobre cosas que no habías reflexionado. Mm, No digo todo el mundo que el sentido de la vida tiene que ser ese, ni mucho menos, son decisiones que cada uno toma. Yo en mi caso ujú, reconozco que me ha ayudado a comprender ciertas cosas y a pensar en otras cosas y quizá también a preocuparme en otras cosas. ujú, Procuro que no sea en exceso, pero te ocupan y te preocupan. El tema de la emergencia climática, ujú. porque yo diría que es emergencia, pero decimos cambio climático porque bueno, es un poco más tal, pero yo creo que hay un punto que ha pasado de cambio climático a auténtica emergencia climática, porque si todavía no estamos planteando que hay un cambio climático, no, la cuestión es cómo solucionamos la emergencia climática, esta situación tan urgente. Mira, yo recuerdo, por ejemplo, cuando estuve en Chamonix, en Alpes, Ujú. que estuve muy cerquita del Mont Blanc, que es uno de mis objetivos de vida, el poder hacer cima ahí, Qué maravilla. y sí, sí, y visité el glaciar, ¿no? Y Oh, hostias, te da, precioso. te da, te da hasta miedo cuando vas viendo dentro lo bonito que es,
cómo ha ido bajando a lo largo de los años, porque hay marcas que tienen allí Eso y se ves ve. cómo, Sí, cómo sí. está desapareciendo. Lo tienen con marcas y es alucinante en 20 años cómo se ha ido al carajo. El Aneto, que allí sí que hice cima, el Aneto, Ujú. una montaña pues muy especial para mí. El glaciar de Aneto está desapareciendo. O sea, la gente que es capaz de negar eso es que no sabe lo que es la inversión O térmica. que Antes toda o la vida, que no cuando, se han fijado, no se han fijado, están tan no, desnaturalizados que escucha, yo me voy a los bosques de mi tierra qué y libro echo un más bonito. vistazo y me puedo dar cuenta de cómo eran antes y cómo son ahora. Es que no es una cuestión Claro, que te la tienen que contar, es es que que puedes verla tú. tú ahora mismo lo que puedes ver es que coges y dices tú, bueno, cuando estás viendo un informativo, ves los mapas, ¿no? Como digo, el mapa de calor, ¿no? Dices tú, joder, lo vas viendo y dices tú, se han registrado, a ver, si eso no es el dato, que desde que hay registros las temperaturas cada vez son más altas, joder, entonces ¿qué Joder, dato necesitas ¿qué más empírico que necesitas? eso? Claro, Pero que se te aparte de queme la eso, ropa, que se te queme la ropa ya, o sea, dices tú, darnos joder, es cuenta. que hace mucho calor, no puedes, no, hostia, ¿y esto de qué va esto? Escucha, hay una cuestión, ya no es casualidad, es causalidad, hay un patrón, joder, o sea, date cuenta que esto es un patrón que se repite. De hecho, yo lo estaba hablando con mi chica no hace mucho tiempo, decíamos, joder, la gran migración va a ser de la gente que va del sur hacia el norte, porque efectivamente los que realmente lo niegan es que no están, por ejemplo, la inversión térmica. Tú antes estás en la montaña, sabías que cuando ascendías 100 metros, la temperatura bajaba 1 grado aproximadamente. Esa regla de Ujú, los montañeros siempre nos ha servido, joder. ujú, qué Hostia, bueno, ahora no, ahora subes y la temperatura a veces es más alta. Y dices qué tú, ¿pero qué bueno. está pasando aquí? Está pasando algo. O sea, te das cuenta que cuando habías pasado en picos de Europa, que estaba esa especie de nevero que llamamos tal, donde había esa especie de nieve que quedaba y tal, no sé qué, que ya Ujú, no está, y que está todo como súper loco, ¿no? O sea, tú fíjate el anticiclón este positivo que hemos tenido encima del Reino Unido con todas las tormentas que hemos ujú. tenido últimamente, que han sido 25 días de Sí, se ha tormentas, anticipado esa el masa, niño. esa masa que estaba tal, el niño que están hablando tal, a ver cómo el niño este año. Entonces, la pregunta es, ¿qué más pruebas necesita la gente? O sea, realmente Sí, no sé, o sea, es un poco la película aquella de Don't Look Up, un poco, ¿no? De No mires arriba. No sé es arriba. si la viste, pero Mm, es un poco sí, sí, claro que sí. este Sí, rollo. sí, claro que sí. Pero vámonos un poco a la parte más, yo creo, más combativa, tú que eres activista. eh, se te no te voy a preguntar por soluciones, porque no es un tema de soluciones, pero ¿cómo ves tú, por ejemplo, movimientos como el de Extinction Rebellion? Son como científicos, digamos, que se están moviendo junto con activistas para no llevar solo el dato de ha subido 3 grados, porque parece que eso a la gente está tan anestesiada que le da lo mismo, que yo aquí siempre explico un poco el efecto de la rana hirviendo, ¿no? Tú pones a hervir una cazuela, tiras una rana y la rana sale despedida porque se quema. Ahora bien, si la metes dentro con agua tibia y le vas subiendo el calor, Poco la a poco. rana se queda ahí hasta que muere. Entonces, ¿cómo ves tú un poco ya te digo, no vamos a hablar ni de soluciones, sino este tipo de Ahora, acciones, acción directa, acción caña, ¿cómo la ves? a ver, lo veo como súper necesario. Y de hecho, yo me doy cuenta que los chavales, hablamos de, pues, por ejemplo, mi hija en el cole está haciendo un trabajo sobre el mar y la contaminación del mar con 4 o 5 años ya, ¿no? Ujú, Y ya les están todos muy explico. concienciados con el tema de los plásticos, por ejemplo, Ujú, ¿no? Es curioso, que al final está todo relacionado. Pero total. yo creo que con el tema del cambio climático, con el cambio climático pasa una cosa muy curiosa. Como si hablamos de la gente joven, los chavales, los críos, tal y cual, al final, quieras que no, hasta cierta edad te influye mucho que piensen tus padres. Entonces, como si tú tienes un padre que es negacionista Sí, sí. y lo están negando, y hay una gran parte de la sociedad que es realmente negacionista, y además, para defender sus postulados, las proclamas que Madre mía. sueltan son totalmente Loquísima. aberrantes ya, Sí, sí. súper locas, entonces ya nos metemos en un cóctel muy complicado en el cual ya por aquello de defender un argumentario muy populista que entre sus puntos está la negación del cambio climático, ya Ujú. mezclamos todo, hacemos un todo y entonces, claro, por supuesto, no vamos a tocar eso porque el resto de mis creencias se van a ver pues cuestionadas, ¿no? No voy a Mm, bajarme de ese burro, ¿no? Aunque muy joder, bueno. aunque me esté jodiendo de calor hablando, claro, y ya no soporte donde O estoy sea, viviendo, ¿no? al final No es me voy a bajar. un orgullo ignorante, un Es una orgullo cuestión cavernario. muchas veces política, es una cuestión muchas veces política, es Ujú, defender postulados políticos, es parte de ello, ¿no? O sea, ese es el problema que estamos teniendo. Entonces, este tipo de movimientos como Extinction Rebellion y tal son muy interesantes. Claro, la cuestión es hasta qué punto trascienden. ujú. Porque claro,
¿Hasta qué punto, no? Pero claro, algo hay que hacer. O sea, Claro, es que el aquí, si anterior hablamos era, de acción directa, hostia, esto sí que necesita una acción directa, ¿eh? claro, es que el anterior era Greta Thunberg yendo allí a donde ellos, invitada por ellos. Sí, sí, Coño, que claro, me sí, lleven a sí, mí claro, sí. o que te lleven Sí. a ti. A mí no me No, no, que dejan te ir a lleven a la, ti. a la No, ONU a ya, contar normal. nada, no sé por qué, No. pero Y esta mujer ya va. mira lo que has hecho tú, que por cierto me ha encantado el tema que decías, fíjate tú, que en esto siempre, no es por nada, pero siempre vas un poquito por delante, el tema de la energía del servidor con molinos de viento, tía. Ujú, Eso me ha dejado ujú, flipado. ujú, O ahí sea, está. del episodio que he visto hoy. Claro, claro. O sea, quiero decirte, al final algo hay que hacer, que no sepan, digamos, que no se acaben. Ahora, por ejemplo, Extinction Rebellion, me parece que esta semana andaban como creo que tapando los agujeros de los campos de golf de distintos Sí, lugares, ahí sí, lo están haciendo, sí, lo han hecho, sí. En Vizcaya han Y, hecho. Y luego también por ahí, ¿no? Almería, Valencia, tal. y ha tenido repercusión, ¿eh? Y ha tenido repercusión. Algo se ha visto Sí, y he algo se ha visto un visto, sí. poco los que lo ven y la crítica de, bueno, poner ahí un poco de plantar unas zanahorias, unas cebollas, taparles, lo quita el jardinero, no lo ve el que juega. Ya, pero ¿te está quedando claro el asunto? ¿Te está Bueno, te está quedando quedando claro? ahí. Hay gente, hablo de los chavales, gente más joven, tal, dirá, bueno, igual me subo a este carro. Ya, es que Otra igual, manera, otra manera de protestar, porque como no me está haciendo ni claro, caso, no se respetan ni los y, convenios internacionales, ni las agendas tal, y todo claro, es un y cachondeo. sobre todo esta otra manera, porque ya nos voy a la calle, que nosotros íbamos a la calle y nos enfrentábamos ahí, nos metían cuatro porrazos, te Sí, tiraban al suelo, te hacían correr. Esto es muy clandestino, ¿eh? O sea, esto es peña que se cuela y no sabes quién es y te ponen escrito en el césped, estamos teniendo ricos por encima de nuestras posibilidades. O sea, que trae lemas que vienen un poco de atrás. O sea, que hay gente, te quiero decir, que igual ya la protesta clásica de calle de 15M donde todas las calles la policía la tiene ya muy estructurada hacia dónde enviarte, hacia no, tienen muy preparado toda esa lucha, digamos, para crear focos ellos mismos y tal, se tiene que llevar a otro tipo de activismo que no sea tan de exponerte ante esa ley mordaza y entre esos golpes y sea más de lo clandestino. Entonces, bueno, sí, o lo clásico. o lo Realmente, clásico, sí, sí. realmente utilizan medios muy 1.0, si lo piensas bien. Total. Otra cosa es que eso se organice Ujú. bajo la infraestructura más tecnológica o más Tecnología, tal, pero realmente lo que están haciendo, dices tú, pues sí, me voy a poner a sembrar aquí, me voy a poner a plantar zanahorias, patatas, es como muy 1.0, es muy arcaico, pero bueno, lo que sí te digo es una cosa, va a haber un momento en el cual la gente va a decir aquello de, ¿qué podemos hacer? Nos están vacilando, están riendo tanto de nosotros en la puñetera cara que en plan de, ¿hasta qué punto vamos a soportar esto? Esa es la gran pregunta. Va a haber un momento en el cual yo creo que la gente no lo va a soportar. Entonces, o va a haber algún movimiento político, social, seguramente tal, que lo saldrán. ponga por bandera. Fíjate los verdes en Alemania, los años que llevan ahí en el Ujú. Parlamento, con un poco que dices tú, joder, pasando ya de temas de ideologías, ¿no? Sí, Pues dices tú, sí. o sea, no me voy a meter en esa cuestión en el caso de Alemania porque es un tema aparte, pero digo, que alguien va a llevar en su agenda de verdad, el que lo lleve de verdad no como por postureo, no por quedar bien, no porque me voy a subir al carro, ¿no? De Ujú, odio, venga, No, no, el que lo lleve de verdad, va a haber un momento en ujú. el que va a hacer clic, porque te escucha. Epsilon, la situación va a ser insoportable. Sostenible. Sí, sí, es O que, sea, no se va a poder vivir. pero es que aquí el tema está es que es un cambio de paradigma, o sea, es que es el capitalismo. O sea, que es que no es una cuestión de plantar macetas en el balcón, como dice la tarada esa de Por Madrid, favor, por favor, la que es por la favor. alcaldesa o lo que sea, o la de la Presidenta de comunidad, la comunidad, presidenta de la imagínate. comunidad. O sea, que es que no van a ser ni cosas cookies ni cosas de este tipo de negacionistas, sino es que es un cambio muy Escucha, radical. la naturaleza, cuando pega la hostia, te pone en tu sitio. Joder. Y a la historia, no hace falta ser muy. O sea, Sí, sí, no hace adáptate o falta irte muere. tan atrás, no hace falta ir tan hacia allá. Entonces, quiero decirte que lo sabemos. Y de hecho, gracias a la ciencia, lo sabemos lo que ha pasado. Entonces, bueno, vamos a ver hasta qué punto la gente va a empezar a asumir. Y no va a ser de repente, pues, de repente, en plan, cuando haga la típica encuesta, y veamos en la encuesta del medio que sea, va a decir, oye, lo que más preocupa a la gente es esto, por Ujú, ejemplo, ujú. pero con diferencia. Y entonces ese día es quizá, pues cuando me imagino que habrá algún cambio, como siempre, pues me imagino que algún partido político o alguien se subirá a ese carro y lo pondrá Todos, en plan, todos. pues Se subirán todos, todos al rollo porque interesará ecocapitalistas, mucho sí, eso, se lo, y tal, y que te compres otro coche, más no sé qué. O sea, es que nos la van a hacer la de eso siempre. es, eso es. Lo has comentado un poco antes por encima y mencionándote a esta tipa que decía esto de la maceta y tal, o aquel meme de ¿dónde está la contaminación? Que yo la vea, que salía el tipo aquel diciéndolo, eh, con la aparición un poco
de determinadas teorías y un poco el efecto de eco, de cámara de eco que hay en las redes sociales, la verdad es que se plantean muchas cuestiones de carácter lo que llamamos negacionista. O sea, es que en los años 90 decir que la Tierra era plana, tú llegabas a donde fuera y decías eso y decías, pues vamos a ver, chaval, o sea, a ti te falta un hervor. O sea, no sé, o sea, había como asentado, fíjate que somos muy de la idea de cuestionarlo todo, pero bueno, digamos que, perdón, ciertas cosas Sí, vale. están ahí. La gravedad, el oxígeno, que todos nos morimos. Y sin embargo, ahora vivimos una época donde que todo esto se cuestiona, cosas que ya dábamos un poco por dadas, incluso se llegó a ridiculizar a quien no lo veía así, o lo explicaba, o lo sentía así, y ahora, sin embargo, se les da un altavoz como que es algo radical e interesante, ¿no? Todo este tema del negacionismo. ¿Consideras que estamos, digamos, evolucionando o yendo hacia atrás en ciertas cosas en temas del conocimiento colectivo? Bueno, considero que estamos yendo hacia atrás claramente, porque realmente la gente que está Ujú. metida en el carro del negacionismo tampoco va a buscar, tampoco se va a cuestionar nada y no va a ir hacia adelante. Se va a quedar ahí y encima cada vez se va a radicalizar más. Porque curiosamente esta gente es la que ahora mismo es más radical, la que Fíjate. defiende con más vehemencia las ideas. Entonces, bueno, luego podríamos hablar de un país en el que uno de los programas más vistos es Cuarto Milenio, pero bueno, quiero decirte que, claro, ¿qué pasa? Jugamos, nos rodeamos de científicos, jugamos un poquito con la ciencia para tal, pero las cuestiones hay que ver de dónde vienen las cosas. No voy a poner el foco ahí porque ya podía ser todo el problema un Iker Jiménez con la que está cayendo. ¿Entiendes lo que Ujú, te quiero decir? O sea, ya ujú, podía ser. O sea, me parece, no sé, lo más light, ujú, porque efectivamente el negacionismo de cosas, estás hablando de lo del tema de, estás hablando del tema de la Tierra. Sí, joder, o sea, los por ejemplo, terraplanistas. Es una corriente. por- Encima, para alguna gente está sexy subirse ahí y decir, pero vamos, joder, no sé. Me da igual que sea eso, cosas mucho más heavy como el de la violencia machista, ujú, estamos total. hablando del tema climático, entonces, claro, ¿a qué carro te subes? Entonces, yo lo que sí que veo es que al final, como efectivamente muchas veces buscas rodearte de gente que piensa como tú, sigues solo a gente que piensa como tú, te metes en esa burbuja tal, entiendo que con tanto populismo hoy en día y tanta falta de espíritu crítico y de cuestionarte las cosas, pues al final hay una involución clara y no digo que vamos a acabar aquí como el cuento de la criada, pero camino vamos de un rollo como muy distópico. De hecho, yo creo que ya estamos en una especie de distopía y no nos damos cuenta porque está blanqueado y lo estamos Ujú, normalizando. Pero total. no deja de ser un tanto distópico que con la evolución que ha habido, de lo que venimos y con lo que supuestamente hemos tenido que aprender, que hoy en día haya gente que no que se esté cuestionando, que esté negando cosas como las que Claro, están es que negando. es negar, es que ya no te hablo No es de cuestionar, cuestionar, que eso porque me parece sano, es cuestionar muy todo, interesante, es es negar. genial. Podemos razonar desde un punto de vista tal, pero cuando están los datos y son tan aplastantes, cuando están, sí, los datos, cuando está la ciencia, cuando te están diciendo y lo tienes así de claro, no es que la gente se lo esté cuestionando, porque tú debes cuestionártelo. Y es muy bueno Totalmente, claro, negar un montón de por cosas para supuesto, llegar a una es muy conclusión sano. más acertada. Es súper sano, hay que negarlo. Pero cuando está la evidencia y Ujú, es aplastante, y vuelvo a lo importante que es la ciencia, cuando la ciencia y los datos, y si no, porque los datos y es ciencia, cuando al final, y me da igual que sea la matemática, la estadística, la ciencia, la física cuántica, teórica, lo que sea, o sea, joder, lo que sea, no puedes, o sea, hay una parte, como decías tú, yo vivo, me muero, tal y cual, te puedes cuestionarte en tu foro interno ciertas cosas y puedes, bueno, pero hostia, hay cosas que para mí claro, no son negociables. claro, es que no son negociables y además, una cosa es lo que tú creas, oye, que un señor de 50 años crea que puede volar y salta por la ventana y vuela, o que hay un señor con barba ahí arriba y tal. Pero otra cosa es que adoctrinan a gente, como a nosotros nos pasaba un poco con la fe judeocristiana que nos inculcan, con unos rollos mágicos y unas historias donde no hay otra verdad. Entonces, que cada uno piense lo que quiera, pero es que estamos viendo a gente a la que se le da un altavoz o que lo tienen enorme. Tú mencionabas algunos que tienen incluso prime time en la televisión, contando unas teorías y unas historias y unas negaciones de realidades muy No, curiosas. mira la Y luego, COVID, y las luego, teorías de la conspiración, la claro, y COVID, tal, no luego que sé va qué. por packs, ¿eh? Va por packs, porque ves, por ejemplo, cómo funcionan los New Age y es el pack. Reiki, negación de tal, de cual, o sea, es como, joder, son como estereotipos porque, ostras, tú puedes decir, vale, pues yo no creo en el Reiki, pero sí creo en el magnetismo.
la atracción universal, lo que sea, ¿no? Este tipo de teorías que tienen. Pero es que son como packs. Escucha, lo hacen súper bien, ¿eh? Son como packs. Hay un marketing, realmente la diferencia es curioso, la gente Usan la ciencia, ¿no? El lenguaje como de la quiere hablar, ciencia. utilizan cuestiones que parecen científicas, como los Sí, campos lo electromagnéticos, tal y cual, cuántico. empiezan a hablar de astronomía y Sí, astrología, empezamos a liarla, nos sí, metemos ahí en un tal, y luego, ¿qué es lo más importante para mí? Lo más importante es lo blanqueadas que están las pseudociencias. Mira la total, homeopatía. O sea, joder, o sea, total. el mítico a mí me funciona, pero ¿de qué estamos Y hablando? además que son temas O sea, súper egoístas, son temas súper egocentristas. O sea, todos estos rollos es de yo, mi ser, mi no, atracción, el mundo, ¿sabes? pero son peligrosos, Total. porque para el resto de la sociedad son peligrosos. Insisto, o sea, cuando tenemos una parte de la sociedad que está pensando que tú, por echar una bolita al agua, que la onda, que tal, que se expande tal y cual, que tiene más efecto tal y cual, eso es peligroso, joder. Porque esa gente es la que luego a veces va a legislar, va a tomar decisiones, Joder, va a estar en un juzgado, va no sé qué, va a estar, o sea, ¿sabes lo que te quiero decir? O sí, sea, sí, no es total. ninguna chorrada, ¿eh? O Ujú. sea, y esto, ¿qué pasa? Con las redes sociales, como decías, pues se ha amplificado. Y sobre todo lo que veo es que al final muchas veces está callada la gente joder, que entiende, que busca la parte científica, la lógica, cuestiones más empíricas, tal, se ha cansado tanto que se salen de la Claro, conversación y o no entonces el grita altavoz, tanto, o no grita, no, porque está no, gente porque estás hasta gritando, los huevos ya, estás cansado ya de todo, ya, y de dices tú, rebatir, de... ¿para qué voy a ponerme yo a perder mi tiempo con esta gente tal? Y dices tú, joder, no sé, y dices tú, porque al final te dicen aquello de, bueno, es que claro, al final si te pones a tal, estás amplificando, estás ayudando a tal, no rebatas, hay unas cuestiones ahí que son incluso hasta filosóficas, ¿no? Ujú, Me sí, callo, no me callo, si entro o no entro tal, y yo he visto gente que ha salido súper quemada y que ujú. realmente ha desaparecido. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora lo que estoy viendo es que en las redes sociales, que es lo que me preguntabas, ¿Quién queda? ostras, El que más grita, ¿quién está quedando? el ¿Quién más está extremo. gritando? Claro, ¿quién está gritando más? Y esa gente, curiosamente, se está haciendo cada vez más fuerte. A mí es Ujú, una cosa que me preocupa. ujú, ujú. Y un poco, además va muy de la mano con esto que comentabas, un poco de esos sabios que desaparecen y lo que queda. ¿Tú achacarías esto un poco a la situación del sistema educativo? ¿Cómo lo ves? Tú tienes una cría que empezará pronto, digamos, a formarse, digamos, en un sistema educativo. ¿Cómo ves un poco a grandes rasgos? Ya sé que es una pregunta muy, muy grande, pero cuatro pinceladas o ¿cómo lo ves? Pues gracias a eso también estoy aprendiendo cosas, porque que yo en mi momento, claro, en mi época de estudiante, pues claro, vas viendo un poco, vas aprendiendo o sea, qué es lo que sucede hoy en día, ¿no? Ella tiene 5 años y, joder, pues el año que viene ya va pasando fases y lo voy viendo. Yo estoy muy contento, la verdad, en el colegio que está, es un colegio público Ujú, aquí en Gijón y estoy realmente encantado con la educación que está teniendo y además me gusta mucho el enfoque, sinceramente, o sea, me gusta mucho el enfoque que está teniendo a nivel educativo y veo cosas muy interesantes. Voy un poquito en las lagunas, ujú. pero lo que sí que veo es que todavía el sistema educativo, y esto va a ser una frase que suena muy de rollo cuñado, pero no está preparado para la vida actual, porque como sigamos llamando nuevas tecnologías a coger una tablet, estamos muertos. O sea, Sí, sí, si es que Google, ¿cuántos años tiene? Veintipico. total. O sea, no vale. Todavía estaba escuchando en un medio grado, o sea, mira que no me gusta. Mira, te voy a ser sincero, además tú y yo somos amigos. Ujú, Últimamente estoy haciendo el ejercicio de escuchar a gente que está totalmente en contra de lo que yo pienso muchas veces, ujú, ¿vale? ujú. Por el tema de los sesgos y de tal, y no para estar escuchando solo las cosas que me resultan más afines, ¿no? Ujú. Salir de Y la joder, cámara de eco, sí. sí, salir de la cámara siempre he intentado, pero últimamente estoy intentando hacer un poco más. Lo que pasa es que me aberra tanto, me alucina tanto lo que veo a veces tal, que me toca salir muy rápido. Entonces me busco un término medio que digo, bueno, ¿es realmente por aquí? Venga, esto es un poco aceptable y bueno, venga, vale. Joder, y estaba otra vez con el tema de los nativos digitales, joder, pero vamos a ver, Joder. pero ¿cómo podemos hablar de estos? Si yo veo con todo el respeto, lo digo, la humildad, como lo quieras llamar, si yo veo a los padres en el parque, joder, porque son rollos de parque, a los padres de compañeros de mi hija, y veo cómo usan la tecnología, porque hablo con ellos, digo, ¿cómo pueden pensar nativo digital? ¿Por qué? Porque ha nacido, cuando ha nacido tenía abrazado un teléfono, un tablet, tal. Joder, vamos a ver. O sea, ese es el problema que veo. Veo que realmente estamos, o sea, hay cuestiones que dices tú, bueno, dentro de ciertas comunidades y lo que está pasando con la sanidad y la educación, que va todo un poquito de la mano, ¿no? Ujú, Hablabas tú pues de intentar imponer ciertos dogmas y tal, ¿no? ujú. Claro, dices tú, ves que hay pinceladas, pero necesitas pues más ciencia, necesitas más cuestionamiento, necesitas un poco más de, joder, al final, hablando de nuestro campo, de nuestro mundo, para mí la privacidad debería ser una asignatura. Total, total. O Es que hay sea,
O sea, es que lo que hablamos de la brecha digital no es solo en cuanto a recursos, es que la alfabetización también tiene que ser digital. No, Es que pero los pero chavales no saben, no podías saben, empezar por ahí, porque si claro, empiezas por ahí, protégete, ¿no? si Protégete. empiezas por la autoprotección digital, vas a tocar temas muy interesantes de Sí, cómo sí. se construyen, cómo se hacen las cosas El bullying, por y ejemplo, el bullying, pues el es bullying a lo que me digital. refiero. Pues bueno, pues enseña a los chavales a protegerse digitalmente contra el bullying. Ayúdales a asociarse entre ellos para Claro, luchar contra ello, dales herramientas, porque claro. está muy bien las charlas, la concienciación, y tengo, joder, amigos, gente que lo hace y tal. Pienso en gente como Juan, Blogov, tal, que llevan mucho tiempo concienciando, tal, y es muy importante esa parte, pero también creo que tiene que estar ahí, o sea, tiene que estar ahí. Como yo, de verdad, me encantaría que mi hija, porque van a ser optativas, ¿no? Voy a buscar cuestiones, pues yo que sé, intentar que dé ajedrez, tal, Ujú, programación, montan ujú. robots, tal, que les enseñen programación desde antes que el inglés, si me Total, apuras. O sea, que total. aprendan a programar y que aprendan cuestiones de privacidad, porque su vida ya es totalmente digital, joder. O Ujú, sea, ujú, quiero decirte, entonces te das cuenta de que lo que decías de los periodistas, yo veo cómo funcionan todavía ciertos profesores, y esto es una crítica súper constructiva. ujú. Los estamentos, la directora del colegio, mira, Sí, sí. ves cómo utilizan la tecnología, ves que me mandan los mails todos con copia visible a todos los padres, ves Te estas ves cosas y dices tú, todo así, o y es o todo grupos así. grupos de WhatsApp entre padres, Y eh, dices tú, eso es, yo en eso afortunadamente no dices, estoy ahí, claro, pero bueno, que se pero usa, bueno, ¿sabes? pero que se usan, sí. Y entonces, ahí es donde te das cuenta realmente de todo lo que falta, porque ahí ves la realidad. Un Ujú, poquito ya la ves en primera persona. Y luego también, pues con las preguntas que te hace, claro, digo, porque ya empieza a preguntarte cosas, ¿no? Entonces, ujú. bueno, pues es un tema interesante del que te contaré, te iré contando cosas. Vale, también me gustaría un poco que nos contaras, a nivel profesional, tú que eres una persona autodidacta, que eres autónomo, digamos, cuéntanos un poco trabajos importantes, estudios, certificaciones o alguna anécdota, digamos, clásica del curro, que tú tienes un montón, que puedas compartir. Sí, vale. Sí, a ver, yo, por circunstancias de la vida, pues me empecé a trabajar muy temprano y estudié hasta BUP. No lo llegué a acabar. Tenía que llevar un negocio familiar en Euskadi y bueno, pues al final tengo que decir que mi madre me dio muchas oportunidades, ¿eh? Mm, Pero bueno, definitivamente no fue un buen estudiante. ujú, Tuve una adolescencia un poco controvertida, ¿no? Pero bueno, por eso cuando la gente idealiza mucho la cuestión del autodidacta, siempre digo que sí, pero estudiad todo lo que podáis, porque vais a tener unas bases que yo no he tenido y me ha costado un huevo, o sea, muy buen muchísimo. consejo. No, de verdad, o sea, lo tengo clarísimo. O sea, Ujú, no te sobra nada. Digo a la gente, estudiad, estudiad. Cuando, joder, no sé, he ido a dar pues, algún curso o lo que sea en alguna universidad y te ven como dices tú, joder, pues autodidacta. Sí, sí, se puede ser autodidacta y el autodidacta puede estudiar y formarse y sobre todo esa base que la gente cree que dice, ¿para qué me va a servir? Digo, no te preocupes que te va a servir, seguro que te va a servir porque yo no la he tenido. Es cierto que desarrollas otras habilidades, ujú, pero al final una cosa no quita la otra, ¿no? Entonces, bueno, cuando sí que es verdad que con lo que más he aprendido de servidores fue cuando me hice cargo del primer servidor dedicado, en la época dorada de los foros que hablábamos antes, después de Web, Caborian, tal, ujú, teníamos 2 y pico, 3, 4 millones de visitas al mes ujú. y lo gestionaba todo en un Pentium 3 con 512 megas de RAM que hacía. Malabares. Pues no te haces una idea lo que aprendí con eso. O sea, si está Dexter o Des por aquí escuchándome esas noches que pasábamos mirando el índice de carga sin entender nada lo que estaba pasando aquí, y Raúl Naveira, Raúl, que fue quien me metió un poquito en todo esto y me enseñó un poco sobre servidores. Y ahí empecé a aprender y eso fue, la mayor escuela fue eso, cuando me hice cargo de mi propio servidor y ya no tenía un teléfono al que llamar para decir, hey, se me ha caído esto, ¿no? No, no. Eh, y pues como 20 años, no sé. Y luego ya pues surgió Apache CTL y bueno, pues a partir de ahí pues todo el aprendizaje, ¿no? Pero bueno, realmente me preguntabas a nivel de trabajo en lo que estaba, pues todo lo que te he contado, todo este cambio en Apache CTL, además intentar mejorar mis auditorías a nivel de pues caja negra y tal, metodología OWASP, sigo trabajando mucho con OWASP también. Ujú. Y bueno, los casos más chulos igual están los límites de la confidencialidad, que te voy a contar a ti, ¿no? Pero bueno, están asuntos potentes también, con webs que estas que salen en los medios en plan potente también, ese rollo efecto Meneame Reddit multiplicado por 2 y por 3 incluso, y bueno, el pasado Hackambit salió de algún caso de estos y todo lo que aprendes, ¿no? Buscando los límites, como hablaba antes, de la máquina, ¿no? Del típico Nginx Apache y sobre todo, que ahora estoy muy especializado en ello, en PHP FPM, ¿no? Ujú. Porque se sigue hablando de PHP, PHP y mogollón de proyectos van con PHP. Entonces, vamos a ver, trabajo mucho con eso, con concurrencia, altas En los concurrencias, workers, sí. a tope con mucha carga, mucha concurrencia, que es un poco lo que más especializado estoy. Ujú. Realmente discernir a veces lo difícil que es entre un ataque de nación de servicio, tráfico legítimo
y en medio del tráfico legítimo cuando te me das una denegación de servicio, Ujú, cosa que me ha pasado y que es realmente complejo. Pero bueno, recuerdo temas chulos en los cuales las cosas acaban bien, pues un negocio relacionado con las cripto, pero ujú. con mucho enfoque de comunidad también, ¿no? Que estaban realmente jodidos antes de empezar a trabajar con nosotros y no hace tanto tiempo de ello y joder, claro, hablamos antes de los ataques de nación servicio, no hablamos de del típico 2 en lo que hacías tú, no, no. Si me pagas, no te preocupes que te voy a dar la solución para este fallo que está provocando que tu servidor te caiga, ¿no? Mm, Se caiga. ¿Sabes lo que es extorsión. eso? Claro, esto es otra cosa. Claramente extorsión, pero clarísima. Entonces es muy chulo cuando pues te das cuenta de que joder, que pues haciendo ciertas historias, pues que es muy bonito ver cómo. A ver. A ver, no hacía falta un efecto demo, no tenías que dosear a Jitsi cuando estoy hablando, pero espero que haya quedado registrado y grabado. Eh, está hablando de navegación de servicio. Está muy Buenísimo. guay cuando ves eso, cuando ves que realmente, joder, que puedes ayudar pues, a que la gente siga con sus proyectos, que la comunidad siga adelante y que realmente, pues, soluciones, corrijas esa cuestión tan anómala, ¿no? Y quizá el reto más grande, más importante, fue al principio de Apache de Tele, en el inicio de los tiempos de Apache de Tele, una empresa de hosting muy especializada en un CMS, que hoy en día tiene mucha potencia, Ujú. es de las grandes, nos pidió ayuda porque tenían un entorno que tenían 12 o 14 servidores con la misma configuración y les habían hackeado salvajemente 2 máquinas, escribiéndoles en todas Es las decir, webs. O sea, ¿sería Plesk o cPanel o uno de estos? voy a decir que tenía cPanel, es lo que Ujú. puedo decir. Vale. Que con una configuración, los 12 Era o un, 14 era un máquinas clásico. igual. Sí, sí, pero y escribiéndoles en todos los sitios. Entonces, claro, contactaron con nosotros porque era una cosa bastante compleja, porque había que demostrar si había una vulnerabilidad en el kernel, cómo Wow. qué había sucedido y tal, y estaban contrarreloj. Date cuenta que se dedicaban a dar hosting y entonces tenían replicados, tenían las mismas configuraciones, exactamente iguales Uf. en todas las máquinas, y les habían zumbado una y otra. Y cuando contactaron con nosotros fue el típico trabajo contrarreloj, que tienes que dar lo mejor de ti. Ujú. Incluso en Apache de Tele nos ayudó Diego en un OMH, compañero de Bien Hackers, pedimos ayuda también. Nos pusimos todos ahí a bloque a ver cómo lo solucionábamos Qué bueno. y al final fue muy chulo porque en un tiempo récord pudimos solucionarlo. Que sepas que fue deshabilitando unas funciones en PHP, Ajá. porque luego ya pudimos aplicar un parche en el kernel de Sí, GRSQL pero en el para momento que había que tapar la fuga había que rápidamente. tapar porque efectivamente era, en plan, te hackeaban, pero que no escribiesen. De alguna manera dices, bueno, me han hackeado, hay una escala de privilegios, pero que no lleguen a escribir en las webs, Claro, ¿no? Que no claro, lleguen a claro. tal. Y al final paramos un poco el lector de entrada, hicimos una poll, lo pudimos demostrar y fue chulísimo porque tú no sabes, o sea, el cliente, el agobio Joder. que tenía. O sea, fue como en plan y fue como, ahí sí que el plan de lo que decía antes la instalación, tal de, wow, porque joder, ahí sí que te das cuenta de que dices tú, o he hecho algo realmente importante en un tiempo récord y bueno, pues de esas, pues no sé, o sea, Sí, en bueno, fin. aquí lo que decías, un poco de orgullo ahí, un Y, y poco lo- y de. luego, y lo- y luego mucho orgullo también, aparte de tele, pues que ya, como bien sabes, solo trabajamos con Hello Linux, con software libre, y es una Mm, cosa también, pues para nosotros claro, de muy bonita, demostrar que ¿no? funciona bien. Muy bonita de que, no sé, ese tipo de cosas. Ujú, ujú. Yo creo que más o menos por ahí. Ya te he hablado antes de otras cosas en lo que estamos ahora, este cambio en el que estamos también un poco metidos hace un tiempo, unos años, o sea que bueno, un poco, yo creo que estás picado. Voy a llevarte ahora, pues, a otro sitio. Vamos a hablar un poquitín de ciencia, vamos a tocarla. Y ya sabes que yo siempre vinculo un poco esta figura del hacker, digamos, con un científico, en el sentido Sí, de que tenemos nuestras metodologías, nuestras, digamos, nuestra forma de hacer las cosas. Al fin y al cabo trabajamos sí, con unos y ceros, o sea, eh, sí. es más técnicos ingenieros, pero también, digamos, de alguna manera científico. Y te llevo o te retrotraigo un poco a una cuestión muy básica, muy primigenia, que es, ¿qué es para ti la ciencia? ¿O cómo tú la enfocas o cómo tú la ves desde tu perspectiva? Pues es lo que me ayuda a saber si estoy en el camino correcto muchas veces. Entre la Ujú, ciencia y la filosofía voy navegando muchas veces y sin ser consciente de ello, supongo que intento aplicar a veces el pensamiento científico, a veces me cuesta, salgo de él ujú. y tengo que volver a entrar y me doy cuenta que es lo difícil. Lo difícil, lo que más me cuesta es darme cuenta cuando me salgo de ahí, ¿no? Cuando a veces me dejo, estábamos hablando antes, pues bueno, del sistema uno, el sistema 2 y bueno, pensar rápido, pensar despacio, cuando estoy aplicando, o sea, para mí es algo vital, o sea, que me atrae La muchísimo, que lógica, es ¿no? Esa súper racionalidad. importante Ujú. y es lo que realmente da sentido a las cosas. No voy a ponerme en plan aquí súper, que suena lo que da sentido a mi vida, porque es aquello en lo que no estoy pensando como una especie de metacuestión,
como una especie de fin, pero es el medio en mi día a día, me doy cuenta que es de lo que me valgo pues para intentar, sobre todo también en un momento de tanta desinformación, aplicar entre la ciencia y la filosofía un poquito, y la ciencia, el pensamiento crítico, el pensamiento científico, en base a lo que yo puedo, lo que dentro de lo que yo he podido interiorizar o aprender o mi capacidad, que es limitada, obviamente, pues de lo que más me ayuda en mi vida, en mi día a día. Y la cuestión esta de, ¿tú consideras que la ciencia ha ido siempre de la mano de lo militar? Fíjate, Internet, ¿no? Nuestro gran herramienta, Mira, nuestro mundo. ARPA. ARPANET y cómo Ujú, empezó todo esto, ¿no? A ver, no se puede negar que siempre han tenido una relación a lo largo de la historia. Ha habido muchas cuestiones relacionadas con las guerras que se han solucionado con cuestiones científicas, ¿no? O sea, ujú. Sí, no sí. te voy a hablar de la El pólvora, pero cohete bueno, más largo, la pólvora, sí, sí. y eso está claro. El Pero luego es drone. curioso, luego no deja de ser curioso el poco interés de algunos gobiernos, algunos, Ujú. eh, por la ciencia, mira en este país de que vamos a hablar, cuando luego entra en juego la cuestión militar y ya no hay ningún problema de No, presupuestos. no, no, sin problema. Entonces sí que ha ¿Quieres un, ido bastante de la ¿quieres mano. un submarino? Toma dinero. Ostras, se nos ha Eso hundido. es, Toma más dinero. Ostras, eso es. no sube. Bueno, sí, hay. Vamos a confiar más en los científicos cuando nos dicen con más claridad que podemos ganar cierta guerra o eh, esta injerencia en este sí, país, en sí. este gobierno tal, no te O preocupes, ahí un sí, detector para los inmigrantes que van a saltar la valla, poder verlos en la oscuridad. Ahí sí que echan dinero. ahí no te preocupes que sí. Ujú, ujú. Vale, un poco te diría aquí, vamos un poco a esa cara más bella, y te preguntaría, bajo tu punto de vista, ¿qué científico de los clásicos u otros o los que conozcas destacarías un poco por sus descubrimientos? Y siempre pongo los ejemplos pues, de Newton, de Einstein, Tesla, Edison, quien sea. ¿Qué científico a ti, Madame Curie, quién te marcó? Ada Mira, Lovelace. perdona, le acabas de dar. Madame Curie me parece alucinante, incluso Mm, su vida, también su historia. Es brutal. como brutal toda la historia que tiene ahí, y no digo solo por los dos Nobel, no, no, los dos Nobel. No me refiero a eso, pero reconozco que Einstein me fascina. Mm, El personaje, su historia, su increíble. vida, la biografía es alucinante. Te puedes imaginar lo que supuso en aquella época desafiar todas las la física que había dictado Newton, que había sentado cátedra. Total. Y ahí le ves al tío sentado en la oficina de patentes, pasando hambre, ahí pensando qué va a pasar cuando si se cae, ¿no?, en la silla antes del suelo, ese permanente, ese estado que está ahí en gravedad, Sí, y resulta que lo que decía, la idea más feliz de su vida, ¿no?, el principio de equivalencia, que sale de cosas. ¿Qué mente tienes que tener para eso? brutal. O alguien que desde pequeño está pensando, ¿no?, la cuestión de qué sucedería si se pone a correr junto a un rayo, ¿no?, de luz, y lo vería Brutal. congelado, quieto, ¿no? Y dices tú, joder, o sea, Sí, no sí, sé, o la sea, relatividad, o sea, ¿cómo explicarle a esos científicos de la época que todo era relativo? O sea, que ahora lo decimos como, bueno, ya sabes que todo es relativo, o sea, es como un argot que tenemos incluso, pero, ostras, darte cuenta y verlo y pensarlo, tela. Y luego lo que y decías, currando en otra cosa, que no es que currara de científico y le pagaran como a otros, como a Edison, sus patentes, sus historias. no, no, o Estaba sea, quiero ahí, decir que curraba en ahí otra hay cosa. hay hay realmente, y luego me encantaba toda esa parte de la imaginación, cómo se dejaba llevar muchas veces también por su instinto, Mm, hablando de que estamos hablando de tal, y cómo aplicaba la imaginación, esa forma tan creativa de afrontar las cosas, ¿no? O sea, es como dices tú, no sé, a mí me parece totalmente alucinante, y hablando de relatividad, pues te puedes imaginar, o sea, cuando ujú. saca la relatividad, especial, y luego saca la general, en plan de le voy a dar una Sí, vuelta sí, de a tuerca más, todo. me falta la gravedad y me falta el movimiento, ¿no? En plan tal, y voy a meter el cóctel. Entonces, a mí, aparte de su vida, que es totalmente fascinante, porque la biografía, yo leí una biografía de él y me quedé como prendado Sí, del tiene personaje. unas cartas que se escribía con otra gente y tal, también muy curiosas, donde se describía cómo se sentía a veces con la sociedad, cuando le hablaban de temas que te hace empatizar un poco mucho con ese personaje que está totalmente fuera de su lugar. Un poco con nuestra época, cuando igual hablabas de programación o lo que sea, que el, digamos, la gente común no tiene ni idea y es como, bueno, estos son frikis. Imagínate cómo se sentía un personaje como Einstein, ¿no?
Cuando no En estaba aquella, con su comunidad, digamos. bueno, en aquella época, pues imagínate, hablando de frikis, imagínate pues la paradoja de Monty Hall, ¿no? Mm, Que me rompió la cabeza la teoría de las tres cajas y tal, y la elección de tal, ella, ¿no? Que esta mujer con el CI más alto que estaba en el y cuestionando, dices tú, bueno, es imposible, las probabilidades tal. Esas cuestiones me llaman mucho la atención. Y es verdad joder, que al final de eso, pues aprendes mucho también, ¿no? Pero sobre todo, para mí, desde luego con Einstein porque su vida aparte y esa manera tan contestataria, esa forma de protestar, el no subyugarse, el seguir, el luchar contra un montón de adversidades, esas cosas me flipan. Y luego, sobre todo, luchar contra todo ese sistema que había en aquella época. O sea, era como un plan, una auténtica locura lo que estaba planteando. Era como, ¿cómo te atreves ujú. a decir esto, ¿no? Y al final, pues fíjate lo que ha sido. Y ojo, sin superordenadores ni ordenadores cuánticos y tal, fíjate lo que llegó a hacer, ¿eh? Es como, Y en cuanto a descubrimientos, ¿cuál sería para ti o qué descubrimiento consideras desde cualquier época de la historia, desde el más joder, inicio hasta día de hoy, algún descubrimiento o pues invento que tú digas, mira, yo creo que todos son importantes, evidentemente, pero voy a mencionar este o estos que... quizá yo me quedaría, fíjate, con nuestros antecesores un poco pues con el fuego, Ujú, lo que supuso el fuego, total. y yo tengo bastante claro que la penicilina. Sonará una respuesta muy típica. Buenísimo. Sí, no, no, pero joder, la penicilina es la medicina, es descubrir el microbio, Joder, no, es- ya no es un ente maligno el que te enferma, es que hay unos bichitos la gente y, se moría por una herida y se común, que hoy morían. en día mm, te perdías ojo, una pierna, un brazo, o sea, cuidado, sí, sí, por una diarrea te podías morir, o sea, ojo, cuidado, la penicilina y encima esto, que es, o sea, tú puedes ahora coger corteza del sauce, que es, sí, acetil que, salicílico, ¿no? ácido acetil salicílico que te vale muy Sí, poco sí. joder, y vivimos más tiempo gracias, o sea, ya no es que encima se ha popularizado y es relativamente sencillo conseguirlo, o sea, Imagínate lo que supuso en brutal, aquella época, ¿no? Es como, brutal. ¿cuánta gente dejó de morirse? Pues Joder, gracias a y Pepper, las no lo sé. operaciones, las sangrías aquellas y todo, es que, Yo no tengo cuidado. el dato, pero desde luego lo tengo en la cabeza como de lo que más no sé, esa cuestión tan importante, sí. Ujú. Vale, y llevándote un poco más, más ahora incluso en el futuro, y también viendo un poco a esta raíz más humanista, futurista también, un poco de imaginario, filosófica, la cuestión un poco de la realidad simulada, que lo comento en uno de los capítulos de este canal, de The Hacker Style, Sí. y así, sin más, ¿tú hasta qué punto consideras que podamos vivir en una realidad simulada? A ver, yo leí algo de Nick Bostrom hace tiempo, ¿no? Pues, toda la hipótesis que generó, ¿no? Lo de estás viviendo en una En- simulación computacional, ¿no? Ujú, No sé, ujú. lo has leído y argumenta, ¿no? Al menos una de las siguientes opciones, ¿no? La opción va, la humanidad se va a extinguir en la época poshumana, los cyborgs, tal, no sé qué, y todo esto, y una civilización poshumana que como que no estaría interesada, ¿no? En crear esas simulaciones, ¿no? Entonces, claro, dices tú, bueno, él decía casi con certeza que estamos viendo una simulación. Hombre, Mm, todos hemos pensado viendo Matrix, aquello de típico de vu, dices tú, joder, al final estoy dentro de sí. Matrix, me estoy comiendo el filete este de carne, sabe a carne, porque un algoritmo está diciendo que esto sabe a carne, me estoy comiendo el filete de carne. Es una idea muy interesante para ponerte a reflexionar y a pensar, desde luego yo creo, yo por lo menos sí que he pensado en ello muchas veces, joder, sobre todo en Matrix, lo hizo, para mí, Sí, lo lo, sintetizó y lo lo clavó, sí, sí. sintetizó, lo clavó, entonces, ¿qué estoy dentro de Matrix? ¿Dónde estoy? ¿No? Entonces, bueno, al final te puedes quedar ahí. Es un pensamiento que te lleva a cuestiones muy interesantes y eso, es interesante, es interesante. Bueno, y un poco hasta aquí en este ratito con Davo. En el siguiente capítulo volveremos a retomar un poco nuestros temas habituales, e iremos avanzando un poco el resto de entrevistas. Dar las gracias si habéis llegado hasta aquí. Y a ti, Davo, decirte pues que muchísimas gracias por este ratito que nos has dado. Siempre es un placer charlar contigo y si quieres comentar cualquier cosa, aquí tienes Pues tu nada, casa. que es mutuo, que estoy muy contento de estar aquí. Te agradezco mucho que me hayas invitado. Creo que es un proyecto necesario, valiente y muy necesario, ¿verdad? Que pensando en las estadísticas de las que hablabas en el episodio de hoy, creo que es el 5, pues nada, que dejes al algoritmo de su trabajo, a la comunidad también que se vaya enterando
y que ya te digo que me parece un proyecto muy interesante que hay que apoyar. Estoy encantado de estar aquí, te lo agradezco un montón. Sabes que contigo no tengo muchos filtros, bueno, no tengo muchos filtros. y, Eso da y gusto. es un proyecto realmente necesario, bonito y que sigas ahí porque yo creo vamos, que va a quedar un pozo como pues al igual que código fuente joder, que al final todo esto, hablando de esa palabra tan bonita como la cibercultura, pues eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Fomentándolo un poco y de verdad que gracias, que ha sido un placer. Esa es la idea. A vosotros y a vosotras, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas Hasta gracias a toda la luego. gente que ha estado aquí. Hola, somos de Hacker Style. Somos una tienda online de ropa, complementos y accesorios, bajo demanda, inspirada en la cultura hacker. Estamos aquí para ayudarte a encontrar una imagen personalizada y exclusiva, ofreciéndote una amplia selección de productos de calidad, con principios éticos, fabricación sostenible, diseños innovadores, tecnología integrada y muchas cosas más. Además, queremos proponerte un reto de hacking. Resuelve nuestro reto CTF utilizando la terminal y gana un cupón de descuento para tu siguiente compra. No olvides explorar nuestro sitio web para descubrir todas las opciones que tenemos para ti. Muchas gracias por seguirnos.